Bienvenidos a este su episodio 54 de La Chamba, jueves 16 de noviembre, un tanto caótico para nosotros. Como ustedes pueden ver, yo tengo un gran hipo y era por eso que no nos lográbamos conectar, pero con ese hipo vamos a hacer el programa de hoy. ¿Cómo estás, Ana? Bien, gracias. ¿Y ustedes cómo están todos? Yo no tengo hipo. Este, yo podría presentar hoy el programa y diría, pero escuchen como que cuando empezaban el programa de Dragon Ball Z, así de hoy presentamos el golpe de estado. O sea, este día es desde anoche, se estaba viendo que este día iba a ser un poco complicado para nosotros. Yo no sé, pero ahí vamos otra vez. Sí, yo creo que sí. Era un tanto evidente, incluso creo que lo hablábamos esta semana, que yo decía es totalmente inevitable lo que va a pasar. Lo único es que creo yo que habíamos predecido o predicho que iba a ser en diciembre. Iba a ser en diciembre. O sea, ellos iban a ir de vacaciones y como que los primeritos días, los últimos días de diciembre, los primeros días de enero, eh, pues iba a suceder esto, que iba a ser la imposibilitación de que Bernardo Arevalo tomara el cargo el 14 a las 14. Perdonen de verdad, o sea, yo estoy tratando de que se me quite el hipo, llevo 10 minutos tratando. La Todo verdad es que bien. me gustaría preguntar a los chambeadores si ellos tienen alguna opción o conocen algún método con el cual se me Ajá, pudiera. métodos para el lipo. A ver, Díganos qué adelante, podemos fíjese que yo estoy bien hacer. dispuesto en este Estamos momento a escuchar. bienvenidos. Sí, sí, Estoy abierto. bienvenidos, por favor. Pero sí, a mí me interesa Sí. mucho saber cómo se encuentra el chat hoy. A mí me interesa mucho saber cómo se encuentran porque creo yo que en estos puntos, y es que todo este trabajo que nosotros estamos haciendo desde la chamba, que a propósito somos 4 creadores de contenido convocados por el Instituto 25A para traerle a usted toda la información política de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche. Pero nuestro trabajo está enfocado en la percepción que ustedes tienen. El trabajo está enfocado, o sea, digamos, todo esto que hacemos es para saber cómo la población se encuentra, cómo perciben esta información. Y sí me interesa mucho saber cómo se encuentra la población ante todos estos sucesos que por supuesto vamos a estar hablando de ellos dentro de unos par de minutos. Pero sí, o sea, yo creo que si podríamos llamarle a un día hoy sería, si el programa del martes fue la cruda, ¿cómo le pondrías a este programa hoy? No, esto no es resaca, Es que ni siquiera es se un mal siente bien. viaje, es un terrible viaje histórico, mágico, trágico, musical. Eso es, ahorita. Hagamos de Y cuenta, cabales, o como que si, ¿cómo diría yo? Como que si alguien llevó pastelitos a la oficina y te dijeron así no le como, avisó a ah, nadie ajá, que no le esas avisó a cosas nadie. tenían algo adentro. Alguien dijo así como, miren muchachos, hay pastelitos para Por todos. cierto, eso no se hace, jamás se hace, nunca se hace. Uno no sabe la condición médica de las personas, uno no sabe la condición emocional, espiritual, social, política, lo que sea. Uno no sabe las circunstancias. No hagan eso, no es maldad, ni con sus mascotas, ni con sus amigos, ni con nadie. Pregunten siempre. Con los animales siempre es un no, ya. No, sí, Pero obviamente. sí, o sea, Guatemala es una cruda, exacto, es la pálida, gracias, Flor, es la pálida, estamos viviendo la pálida. Y es que desde anoche se veía, o sea, miren lo que hicieron, ya ni siquiera es discutible, ¿sabes? Eso estaba pensando antes de hacer hoy la chamba. Esto ya ni siquiera es discutible. No podemos discutir, sentarnos, como analizar qué es lo que está pasando con Andrea Villagrán, ¿saben? Ya sabemos todo lo que está pasando con Andrea Villagrán, ya sabemos exactamente. No podemos sentarnos, o sea, hay un asunto ahí que todos, o sea, que lo vemos en Twitter, que lo vemos en toda esta discusión política, ¿no? Que todo el mundo está buscando como la parte legal para ver si es legal o no es ilegal y que los antejuicios y todo esto. Y esto, o sea, yo lo entiendo, y sí, por supuesto que sí, ¿saben? Pero estamos en un punto donde todos sabemos que por más que nos sentemos a discutir, sabemos que esto es completamente ilegal. Nos están poniendo la pata en la cara a todos, todos los días, cada vez que pueden. O sea, y ni siquiera es como que tengan una línea o una coherencia. ¿Qué pasó con los votos? No que los votos y que los votos por aquí, los votos por allá, pues. O sea, sí, sí, Ahora es se defendía la democracia cuando ellos eran los que querían quedar. Marcela Blanco ni siquiera quedó como diputada. Esa pobre patoja no tiene ningún puesto de representación legal. O sea, no tiene nada que hacer ahí.
es injusto, es ilegal, es cruel que le hagan esto a una muchachita, a alguien tan joven. O sea, estas cosas, o sea, no es gratis que te lleven, que te enchachen y te meten al bote así nomás y que registren toda tu casa y lo dejen todo patas arriba y que le den una crisis nerviosa a su abuela, una persona de la tercera edad que puede tener problemas cardíacos. O sea, no es solo así la corrupción. Y ni siquiera, o sea, buenos días, yo desperté ayer en el 2020, o sea, me dormí en el 2023 y amanecí en 1900, ¿qué? 72, 85, 81, 80, 72. O sea, ¿por qué? Estas cosas son exactamente las que están peleando los 48 cantones. Estas cosas son las que estamos peleando nosotros aquí sentados, o sea, siendo insultados diariamente, como están todos. O sea, estas son las cosas que mucha gente está tratando de evitar. O sea, como lo dijo Aldo Dávila, les puede gustar o no, Aldo, pero es que el Señor no está mintiendo. Hoy son ellos, mañana puede ser usted. ¿Qué diferencia hay entre Marcela Blanco e Incómodo? O yo, o alguien que tuiteó algo. Todos tuitean cualquier cosa. Ustedes saben que es cierto, no me mientan. ¿Qué diferencia hay entre esto? Ella es solamente una ciudadana. Y hay entre todos, o sea, hay una lista como de 25 personas. Hay líderes estudiantiles, hay simplemente estudiantes. Este muchacho de apellido de León que se graduaba el miércoles, o el martes. Y lo fueron a traer y no tenían ni idea de qué fregado le estaba pasando. Están otros que son líderes estudiantiles, están líderes de la asociación, hay académicos, está este señor Velázquez, economista, hay un montón de personas que tienen diferentes acciones. Seguramente todas estas personas estaban en contra de Mazariegos allá por el, ¿qué? 2022, 2021, cuando se eligió. Seguramente estas personas han puesto querellas, han levantado la voz, han dicho cosas y por eso están detrás de ellos. Es que ni siquiera necesitan una razón. Básicamente están tratando de meter o sea, levantarle sospechas, hacer ante juicios y cosas así contra el presidente y la vicepresidenta, porque yo ya no voy a estar diciendo supuestos, o sea, candidatos, no, o sea, ellos ya ganaron, ellos ya son. Solo estamos esperando al momento legal para que se sientan en la silla y empiecen a trabajar. El presidente y la vicepresidenta, ellos quieren evitar que ellos que tomen posesión, porque están metidos hasta la nariz del lodo, por no decir otra cosa. Por eso están tan desesperados. Miren qué manoseadera. No tiene coherencia lo que están haciendo. Es absurdo, es ilegal, es terrible. A mí me parece espantoso. Me siento en los 80s. Y eso que en ese momento yo era un bebé. Claro, O no existía. cabal, yo creo que lo irónico de todo esto es mencionar y recalcar que toda esta investigación está siendo basada en cuestiones de redes sociales. Y a ver, o sea, a mí sí me gustaría empezar a hacer el hincapié en esto. Yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en esto. Nosotros empezamos a chambear, empieza a chambear también el Net Center, por lo cual un saludote a las personas que desde ya pues están ganándose su pan al igual que nosotros chambeando, poniendo sus comentarios. Pero sí, o sea, tenemos que hablar sobre tres situaciones, o bueno, varias situaciones que al parecer o al final paran dando vueltas en la misma situación, y aquí es donde queríamos empezar a hablar sobre el contexto. Primero tenemos que hablar sobre el Congreso de la República y las acciones que ha tomado en los últimos días, para poder hablar sobre por qué se da la situación que se da hoy, como es el caso presentado por el Ministerio Público, denominado caso Toma de la USAC, botín político. Y pues vamos a ir descomponiendo poco a poco este tema, pero sí, yo creo que tendríamos que empezar hablando sobre un tema que pasa la semana pasada. Y a ver, este es del Congreso de la República de Guatemala. Y es que no sé si usted se enteró, o bueno, no sé si usted se enteró en los últimos días que existe la intención de poder removerle el derecho de antejuicio al vicepresidente Guillermo Castillo. Cuando se presenta esta denuncia, empieza a existir este mito que lo hemos hablado varias veces aquí en la chamba, sobre cómo existe hasta cierto punto un plan para remover al vicepresidente, y muy parecido a la situación del 2015, que es cuando renuncia la vicepresidenta Roxana Valdetti, entra Maldonado en su puesto y luego renuncia Otto Pérez Molina, y existe este corrimiento, y es por eso que Maldonado termina siendo el presidente de Guatemala temporalmente en lo que terminaba el periodo electoral, lo que terminaba su periodo el expresidente Otto Pérez Molina. Entonces existía este plan que decía que iba a haber un actor político que iba a ocupar este puesto del vicepresidente para que en diciembre el presidente Yamatei renunciara y esta persona pasara a ser el presidente de Guatemala. Luego de esto, con esta acción, se desvalidan las elecciones 2023 y se prolonga nuevamente el periodo del partido oficialista.
Y es que tenemos que empezar a hablar sobre esto. Lo que ellos están arriesgando a la hora de perder, o lo que ellos perderían, es su libertad. Y recuérdese que cuando un corrupto con mucho poder y mucho dinero está en riesgo su libertad, pues va a acudir a estas medidas desesperadas. Y creo yo que entre esta falta de lucidez, esta falta de pensamiento político, es que ellos cometen este tipo de acciones que al final la población, pues como lo decía yo en una publicación, ni el Net Center alcanza para tratar de desvalidar estos argumentos tan absurdos con base a nada, que simplemente siguen reflejando y siguen comprobando que lo que ellos tienen es un temor a que el presidente electo Bernardo Arévalo y la vicepresidenta Karen Herrera tomen posesión el 14, porque se representa hasta cierto punto para ellos un cambio de sistema, un cambio de autoridades, incluso un cambio de cortes, que a pesar de que se eligieron durante este periodo, y por eso es mismo que yo le decía que se forma la comisión pesquisidora con aquella tómbola que tanto estuvimos hablando en el programa de Galindo y Quetzal, donde salen 5 diputados y así es como se conforma la comisión pesquisidora, que era la encargada de evaluar si se presentaba entonces ante el Congreso de la República quitarle la inmunidad al vicepresidente Guillermo Castillo. Debido a esto, ayer se tiene la primera reunión de la comisión pesquisidora y obviamente empieza con un poco fuerte porque cuando queda la diputada Andrea Villagrán, en este momento es diputada independiente pero quedó electa por el movimiento Semilla para el próximo periodo, pues obviamente ella indicó que el comportamiento de los diputados era machista e ilegal, ya que algunos de ellos pues trataban de ignorarla, no le ponían atención y todo esto, por lo cual la diputada decide terminar, en este caso, la primera reunión con la comisión pesquisidora. ¿Qué sucede después de esto? Los 4 diputados restantes, que en este caso era el diputado Napoleón Rojas, Rudy Pereira, Julio César Longo y Rudy González, decidieron continuar con la reunión, y no solo continuar con la reunión, sino entre ellos 4 decidir que iban a remover a Andrea Villagrán como presidenta de la comisión pesquisidora. Es decir, algo que está establecido en la ley, que tiene que ser electo durante una sesión legislativa, fue tirado a la basura por 4 diputados que decidieron que no querían que la diputada fuera la encargada. Y obviamente esto no solo es una acción de decir, ay, la diputada me cae mal, sino sabemos lo que está en juego, sabemos lo que representa, que es la posición, el lugar que estaría dejando vacío Guillermo Castillo. Esa es la primera acción que toma el Congreso de la República el día de ayer, antes de empezar con la elección a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y aquí era donde me quería tomar un poquito de tiempo para que lo habláramos con Ana, ya que nuevamente, como les digo, a mí me parece súper interesante cómo esta primera acción empieza a determinar lo que iba a pasar en el Congreso de la República. Y es lo que seguimos hablando, lo hemos hablado de hace un montón, esta política antigua, esta política corrupta, esta política que trata de lograr sus acometidos independientemente de a quienes dañen. Y creo que los resultados, o creo que aquí es donde se empiezan a dar los primeros pincelazos, no sé cómo lo ves tú. Sí, yo creo que si te acuerdas desde ya varios programas, bueno, desde hace muchísimo rato venimos hablando de que creo que cuando empezamos más, cuando estábamos discutiendo un poco lo del presupuesto, ¿no? De que el Congreso es un punto focal, es un punto profundamente importante, que tenemos que mantener visto y hablado. Y esto que están haciendo, esto que hicieron con Andrea Villagrán, esta forma de hacer las cosas como que si esto fuera una clase de segundo básico, es, aparte de ser un acto desesperado, es muy peligroso. A mí me parece que es algo que tiene que resolverse prontísimo, porque no es poco lo que podemos perder. Y vemos que, o sea, alguien pone aquí, me ponía así como que, entonces con la universidad, estos estudiantes, o sea, el rector que no tenemos, a este señor, lo eligieron, o sea, no dejaron entrar a los otros grupos, a SOS, USAC y Avante, creo que se llamaba el otro partido, Sí, sí. y lo eligieron a él solo encerrado en un edificio que no era de la Universidad de San Carlos, porque no pudo estar dentro de la Universidad de San Carlos. A Mazariegos lo eligieron con todas las ilegalidades habidas y por haber. Por eso se tomó la Universidad de San Carlos. Siempre, y es algo que me frustra mucho a la hora de leer las cosas de las personas, y eso que yo trato de hacer puro amor, pero es que a veces no se puede. Porque fíjense, la gente dice, pero entonces, ¿por qué la gente, o sea, para qué le pegó? ¿Para qué hizo tal cosa? ¿Para qué tomaron la Universidad de San Carlos? ¿Qué pasó antes? ¿Qué pasó antes? Es algo que tenemos que preguntarnos. Por ejemplo,
O sea, agarrando un ejemplo ajeno a todo esto, todo el mundo habla de Cuba, por ejemplo, que vamos a ser Cuba, que podemos ser Cuba, que Cuba por aquí, Cuba por allá. ¿Se preguntaron alguna vez cómo era Cuba antes de la Revolución Cubana? Antes de 1959, ¿cómo era Cuba? Era un lugar completamente gentrificado, era el burdel de Estados Unidos, era así, era ¿qué? Fiesta y no sé qué, porque los cubanos eran entretenimiento y otras cosas más. Por eso se dan parte de la Revolución Cubana, porque hay un hartazgo, hay un desplazamiento, hay un montón de cosas pasando, o sea, hay, hay hay unos procesos históricos que vienen antes. Y esto es lo mismo con la toma de la San Carlos. Lo que hizo que estos estudiantes, que estas personas que pasaron un año, no cualquier persona, yo sí les doy el mérito, ¿eh? Y eso que, o sea, básicamente por lo que están tratando de acusar a Bernardo, o al presidente electo Bernardo Arévalo, es básicamente libertad de expresión. Ni siquiera, o sea, él no era candidato, él no era presidente todavía. Y es cierto, yo lo apoyo. Se requiere determinación y es que hay que estar en contra de ese tipo de cosas. La, la, la autonomía universitaria es profundamente importante para la democracia de un país. Y ni siquiera o sea, ni siquiera tienen que caerles bien los de la San Carlos, los encapuchados, yo lo entiendo, a mí tampoco me gustan, lo siento, me acosaban cuando era adolescente, me cobraban dinero en la universidad y mi mamá me daba 100 quetzales a la semana, ¿no? Entonces, o sea, yo entiendo, para mí las asociaciones deberían regresar a la época de Oliverio Castañeda, ¿ok? O sea, hay muchas fallas de la San Carlos, la universidad tiene profundos problemas, es súper corrupta, o sea, los profesores te acosan, yo doy fe de la legalidad de eso, pero para fines prácticos, la universidad es la que ha formado a la mayoría de profesionales de este país. Además, tiene una injerencia enorme en el Estado. Todo lo que pase ahí repercute en nuestra vida diaria. No podemos dejar pasar cualquier cosa pequeña que suceda allí. Sabemos que no es solamente un puesto, no solamente son clases y notas y títulos a los cuales están vendiendo y regalando. O sea, los títulos ahora también son botín político. Tenemos que blindar a nuestra universidad. O sea, yo hice bueno, no importa, yo hice un TikTok hace un rato de eso, pero la universidad, la autonomía universitaria no es algo que se haya inventado acá. O sea, viene de España, o sea, viene de Europa a través de España con la invasión y conquista y todo eso. Entonces, porque las universidades surgen, creo que de la influencia de la de Salamanca, pero pues para fines prácticos, la universidad como la conocemos es española, es de influencia española. Y la autonomía universitaria es un concepto que viene, o sea, que se adoptó en la Universidad de Bolonia, que es la más vieja, que es del año 1088. Está la de París, que es del año 1115. También está la de Oxford, que es como del año 1625, una cosa así. O sea, y la idea práctica es que la educación permanezca intacta, independiente y ajena al devenir político, a los problemas, a las circunstancias, que no se utilice como herramienta para ganar votos, para ganar presidencias, para tirar presidentes. Esa es la idea de la autonomía universitaria, y que tiene que ser gratuita y que tiene que ser nacional para garantizar la educación para todas las personas. O sea, esto es algo que tenemos que tener bien pendientes. E incluso si no nos da mucha empatía, si la universidad nos cae mal, acuérdense que probablemente a los que tienen, a los estudiantes de universidad privada que nos ven, probablemente sus papás o sus abuelos se graduaron de la San Carlos. Y muchos de ellos, y no es malo reconocerlo, no nos hubiéramos podido graduar, no hubiéramos podido estudiar, no hubiéramos podido entrar, o sea, poder ni siquiera hacer un semestre si no hubiera sido gratuita. Claro. Sí, si no hubiera sido autónoma, nacional y todas esas circunstancias. Y a mí me parece irónico porque yo creo que aquí es donde tenemos que hablar del tema más importante de todo esto. Antes de finalizar con el tema, antes de seguir con el tema de la USAC, me gustaría finalizar con para poder hacer este paréntesis sobre la Universidad de San Carlos. Y creo que lo que hemos logrado identificar es que ahora existe pues esta regresión de discurso de tratar de responsabilizar nuevamente a una agrupación que buscaba la rectoría y al mismo tiempo tratar nuevamente, y me parece irónico todo esto de dividir a la población como que si no fuera, como que si parte de la población no fueran académicos o estudiantes de la Universidad de San Carlos. Esa misma división fue un tejido que se trata de construir desde hace mucho tiempo por parte de la Universidad de San Carlos de Guatemala,
Y obviamente este tipo de acciones espurias, porque hay que decirlo, son espurias la forma en la cual Walter Mazariegos es electa, pues causan este rompimiento. Ahora que existe esa unión, pues obviamente encuentran una vía para cual nuevamente regresar a este discurso, tratar de desviar la atención y nuevamente seguir insistiendo en este mismo discurso que en varias ocasiones ha sido comprobado que viene ejerciéndose o viene surgiendo de estas mismas personas, que hasta cierto punto yo creo que más que tratar de buscar proteger intereses de alguien como Walter Mazariegos, pues están tratando de proteger los intereses de los que ellos mismos han buscado beneficiarse por tanto tiempo por parte de la Universidad San Carlos. Y como tú lo decías, la Universidad San Carlos tiene bastantes problemas de corrupción. Muchos de los catedráticos que están ahí, o varios catedráticos, pues han obtenido estos puestos por regalos, por este tipo de cosas. Hay bastante corrupción y pues obviamente este tipo de cuestiones pues tratan de justificar o de proteger estos privilegios que han obtenido por medio de la corrupción de la Universidad de San Carlos. Nosotros estamos totalmente de acuerdo a que la población pueda ser parte de la universidad, más cuando en momentos donde hay bastante crisis política, uno de los discursos que más surge de estas mismas personas que ahora lo critican es que ¿dónde está la Universidad de San Carlos a actuar? Ahora dicen que la Universidad de San Carlos es aparte, que la población no podía involucrarse, que la población no podía participar. Entonces hay un tanto de discrepancias en el discurso, y como les digo anteriormente, lo que busca hasta este punto es tratar de nuevamente regresar a este discurso en el que estamos diciendo, donde tratan de responsabilizarse a esto. ¿Por qué? Y es lo que vamos a seguir hablando en este momento. ¿Por qué ellos están tratando de hacer lo mismo que están haciendo? ¿O por qué buscan nuevamente regresar a este discurso? Aparte de que nuevamente este discurso desgasta este tipo de luchas, porque no mucha gente tiene una percepción de la Universidad de San Carlos o de los estudiantes, porque ha sido histórica la destrucción de la percepción que ha existido. Después de esto, el Congreso de la República, como le estábamos diciendo anteriormente, decide que es un muy buen día para elegir magistrados. A ver, y nosotros lo habíamos hablado anteriormente también en un programa. Nosotros habíamos proyectado que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia iban a ser electos hoy, en realidad. Entonces, me parece bastante gracioso. Me parece bastante gracioso eso que les estaba diciendo. Permítanme un segundo. Solo voy a corregir mi micrófono acá, porque me están diciendo que el micrófono que tengo acá conectado no es el micrófono. Ahí está. Yo creo que ahora sí ya me escucho mejor. Ahora sí ¿tú me escuchas bien? Sí, yo sí te escucho. Ah, bueno, bien. ya, ahí está, va, pues sí. Entonces es lo que te estaba diciendo, va. Me parece bastante curioso, o me parece bastante cómo se eligen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Porque es un proceso que llevaba, como lo habíamos dicho anteriormente, llevaba alrededor de 256 intentos para que se pudiera hacer. Eran casi 4 años en los que se había tratado de elegir a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ayer se elige por parte del Congreso de la República, y antes de que se pudiera elegir, pues obviamente cada diputado tiene tiempo de poder hablar y poder razonar, estar en contra o a favor. Y es el diputado Alberto Sánchez, exdiputado de Movimiento Semilla, el cual propone ante el Pleno poder reducir el tiempo de intervención de cada diputado a 3 minutos. Y es que este detalle pareciera ser un tanto irrelevante, como usted diría, pues solo son de 5 a 3 minutos. Los tiempos de razonamiento de voto, pues obviamente en este tipo de decisiones considero yo que tienen que ser prioridad. El hecho de que la población tenga claridad en las ideas o en la razón por la cual los diputados están votando por cierto magistrado, creo yo que es el que tiene el peso, creo yo que es la razón y la raíz de por qué un legislador está donde está, y por qué existe un hemiciclo, y por qué existe un micrófono y un momento para poder expresarse. Entonces, ajá, dale. No, sí, así es. Digo que para fines prácticos solo nos están dando, o sea, ahorita lo que hicieron fue poner el tema de la universidad, de la autonomía, de todo este problema que tiene la universidad arrastrando desde hace años ya, porque el tema central no es la Universidad de San Carlos, es como tú dices, es la elección de magistrados, que justo lo están haciendo ahorita. O sea, nos están permitiendo entender que la película es completa, ¿no? Que aquí es una circunstancia global que tenemos que empezar a entender. Alguien pone que se robaron equipo. O sea, yo sé que es NetCenter, te mando un abrazo, pero la narrativa es bastante pobre. Claro, nadie se va ahorita a creer algo tan bobo como decir, es que justo a estas personas de Semilla, a estos personajes públicos que están en contra del status quo, resulta que se llevaron una cañonera, una compu del 2012. ¿Qué es lo que se llevaron, corazón? O sea, se robaron una cámara Samsung del 2006. O sea, es bien pobre la narrativa que estamos viendo. Y la universidad es solo un vehículo para intentar poner a elegir a sus propios magistrados y por lo menos cuadrar
un grupo de personas que pueden servir como de dique de contención para, o, bueno, aquí yo sí siento que están intentando ver lo último posible para debilitar o que Bernardo no llegue a sentarse. O en tal caso, en el peor de los casos, pero pensaría yo, blindarse para defenderse contra el nuevo gobierno, en el mejor de los casos. Claro, y es que es eso, o sea, tenemos que tomar en cuenta qué poder es el que tienen los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. A ver, varios de estas solicitudes que hay de antejuicio, primero son reconocidas por parte de la Corte Suprema de Justicia. El hecho de tener a estos magistrados ahora por un periodo de 10 meses, pues sí representa cierta seguridad para estos actores que, como mismo ha dicho Ana anteriormente, pues lo que buscan es eso, buscar blindarse legalmente, al mismo tiempo eso responde a las razones por las cuales el presupuesto pues buscaba hasta cierto punto enriquecer estas ramas de gobierno como era el organismo judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de Gobernación. ¿Por qué? Porque es el el Ministerio de Gobernación el que protege a los legisladores mientras están en cada agenda legislativa, porque es el Ministerio Público el que se ha encargado de darle seguimiento a los casos, y es la Corte Suprema, son las cortes y las salas de apelaciones o los jueces estos que se dedican a autorizar estas órdenes de captura. Como les he dicho anteriormente, en el programa anterior revelamos este audio del que tanto se hablaba de esta reunión, o digamos de esta audiencia unilateral que existe entre la Fiscalía Especial contra la Impunidad y la Sala Séptima, que en ese momento estaba Freddy Orellana, y se puede evidenciar la forma tan simple o el argumento tan vacío con el cual ellos autorizan los allanamientos, en este caso, realizados en el Parque de la Industria y en el Tribunal Supremo Electoral. Ahí donde ustedes se ven, Ana está multitasking, está contestando ahí a cada una de las personas que se están poniendo los comentarios, solo para que usted sepa que sus comentarios sí son leídos y tomados en cuenta, y obviamente desde el respeto siempre van a ser bienvenidos, estemos de acuerdo o no. Pero como se los decía anteriormente, cabal, pues siempre mucho amor, porque esta es La Chamba, es el programa donde usted recibe su chismecito político todos los días de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche. Solo vamos a bajar un poquito de volumen acá a la música. Ténganos paciencia, hoy es un día un poco ajetreado para nosotros. A ver, sigamos entonces. Se nombra entonces a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se colocan en este caso a varios magistrados después de 4 años de retraso con esta gestión, como dijimos, 259 intentos, y se logra hacer en un par de horas. Después de eso, y yo hice un video de esto, si usted quiere verlo a mi cuenta personal en Siempre Incómodo, ahí está el video donde se puede observar que existía una fotografía con el nombre de los magistrados y estaba subrayado con línea verde, y todos tenían un chequecito. Como le dije yo, pareciera que hubiera sido entregada la tarea, pero el nombramiento de estos magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como nosotros con Ana lo decíamos, aquí hay dos caminos: o representan esta nueva rama que podría trabajar con el nuevo gobierno a partir del 14 de enero, o representan esta prolongación del sistema corrupto que ellos tratan de mantener. Nosotros vamos a verlo en los próximos días, cómo van a estar trabajando la Corte Suprema de Justicia, pero definitivamente es algo a lo que le tenemos que poner el ojo. Dicho esto, obviamente este tipo de decisiones que hace el Congreso de la República, a nosotros, bueno, a mí me hicieron recordar mucho a la forma en la que se elegían las ¿cómo se llamaba? Las solicitudes que hacía Yamatei durante la pandemia. ¿Cómo se decía esto? Se me olvidó el nombre y justo lo tenía aquí en la lengua. Estaba hablando sobre pues estos periodos que él nos ponía, se recuerdan ustedes, donde obviamente en este periodo pues existía libertad para que pudieran hacerse compras por parte del legislativo. Los estados de calamidad, cada vez que Yamatei pedía expandir un estado de calamidad, las votaciones eran muy similares a como se eligieron los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Definitivamente el Congreso ayer fue una parte muy tensa de todo esto, y después de todo esto obviamente este tipo de decisiones pues no cuajó muy bien en la población. En este momento son 13 los magistrados que han sido electos. Uno de ellos se llama José Luis de Jesús Samayoa Palacios. Fue un abogado que tuvo 94 votos a favor y 56 votos en contra. Gracioso, pero este magistrado que está electo, que se llama José Luis Jesús Samayoa Palacios, hay una investigación por parte de la Fiscalía Especial contra la Impunidad que afirma que esta persona se había reunido con Gustavo Alejos el 16 de febrero del 2020. En ese momento, Samayoa ejercía como juez y al mismo tiempo enfrentó varias denuncias por violatorias a la Constitución. En 2010, sin embargo, la Fiscalía de Delitos Administrativos del Ministerio Público se encargó de desestimar eso. Y aquí es donde nosotros queríamos hablar sobre esto. Se filtran algunas joyas
relacionadas al caso Comisiones Paralelas 2020, que como nosotros sabemos es uno de los casos más grandes en Guatemala porque revela a estos grupos de poder desde el organismo legislativo y de cómo ellos acuerdan cada vez que existe la elección de magistrados quiénes van a conformar esta corte, por así decirlo. Entonces, esta es la primera persona que entra de uno de los 13 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, señalado de participar, de haberse reunido con Gustavo Alejos. Gustavo Alejos, casualmente, es la persona que aparece en este audio donde le está ofreciendo una cantidad millonaria a Sandra Torres en la campaña del 2019. No sé si usted se recuerda que se filtra este audio donde Sandra Torres dice: tanto dinero, Gustavito. Bueno, Gustavo Alejos estaba ligado al mismo tiempo con Sandra Torres, y casualmente también lo mencionamos en un video, el abogado de Gustavo Alejos es también de la parte de la junta directiva de la Fundación contra el Terrorismo. Nuevamente, estos grupos, yo creo que lo hemos hablado suficiente programas, pareciera que todo esto está ligado por las mismas personas, pero así es como se maneja la justicia en Guatemala. Es decir, no se necesitan muchas personas para hacerlo, y creo que lo que se necesita es poder, y eso es lo que no hemos cuestionado hasta este punto. Otra persona de ellos fue Ronald Manuel Colindres. Él obtuvo 109 votos a favor y 41 en contra. En el 2022 recibieron una denuncia en su contra por haber alterado un expediente y desobedecer una resolución de la Corte de Constitucionalidad que ha retrasado un proceso contra el diputado Fidel Reyes Lee. Como usted lo sabe, casualmente, y es que nuevamente está amarrado, un hermano de Fidel Reyes Lee es uno que está en una sala de apelaciones, que casualmente es la persona que cerró el caso que existía de financiamiento electoral ilícito contra Sandra Torres. Y aquí es donde se sigue enojando, así que prepare el hígado porque esto va para largo. Benicia Contreras Calderón, 101 votos a favor y 49. Ella se encargó de beneficiar al diputado Felipe Alejos al descartar una solicitud de antejuicio en su contra por el caso traficante de influencias, y al mismo tiempo en 2015 le otorgó un amparo al exdictador Efraín Ríos Montt para que no fuera internado en el Hospital de Salud Mental Federico Mora. Al mismo tiempo, así como dicen acá, resolvió en tan solo unas horas un amparo de Joaquín Flores, sindicado en el caso del asesinato de Cristina Siecaviza, liberándolo del cargo de obstrucción de la justicia. Y al mismo tiempo fue vinculada por el Ministerio Público en el grupo de abogados apoyados por Romeo Monterroso y Billy Herrera Arita, comisionados que visitaron a Gustavo Alejos también en el hospital, supuestamente también para acordar la elección de magistrados en el 2020. A esto se agrega Manuel Reginaldo Duarte Barrera, con 102 votos a favor y 47, y como magistrado de la Corte Suprema de Justicia emitió fallos a favor de criminalizar a exfiscales y jueces que actualmente se encuentran en el exilio. Ebert Obdulio Barrientos Padilla trabajó en el Ministerio de la Defensa Nacional entre 2008 y 2014, y además de haber trabajado como asesor en la Procuraduría General de la Nación PGN y en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Una persona, al fin ya nos tocaba alguien que no estuviera tan manchado, pero después le sigue Gustavo Adolfo Duarte. Se desempeñó como magistrado de la Corte de Apelaciones, electo en 2 ocasiones, una en 2009 para la Sala Regional Mixta de Alta Verapaz y la segunda en 2014 para la Sala Regional Mixta de Huehuetenango. Él figura como sindicado, casualmente también en el caso Comisiones Paralelas 2020, y aparece en el listado que habrían elaborado estos integrantes para elegirlo en el 2020. En este caso también tiene 2 denuncias en su contra en el Ministerio Público, una en 2001 por violación que fue desestimada por la Fiscalía Distrital de Alta Verapaz, y la otra por usurpación de funciones. René Guillermo Girón Palacios también estaba acá, desempeñó su cargo como asesor jurídico y también ha sido juez de carrera. Ha dirigido al mismo tiempo diferentes juzgados de primera instancia a nivel nacional. A esto se agrega también Elvia Esther Velázquez Sagastume, y creo que ese es el más largo de todos. Actualmente se desempeña como magistrada titular de la Corte de Apelaciones, específicamente como vocal 1 en la Sala Primera de Ramo Civil y Mercantil. Ella apoyó la candidatura de Maynor Moto a la Corte de Constitucionalidad, que si usted no se recuerda, Maynor Moto pasó 2 años prófugo de la justicia. De la nada regresó como si nada, gracias al juez Víctor Cruz, que cerró su cargo. Casualmente es el mismo juez que autoriza las diligencias hoy por parte del Ministerio Público, y además fue ayudado por parte de Lester Castellano a regresar a un puesto en la oficina contra la tortura, que era donde Lester Castellanos estaba a cargo de esta oficina, y casualmente Lester Castellanos fue el que se unió con la Fundación contra el Terrorismo cuando se estaba tratando de ligar a proceso a Virginia La Parra, porque Virginia La Parra, en calidad de fiscal, denunció a Lester Castellano por filtrar información a un abogado
que habría beneficiado a varios actores corruptos. Ella también tiene un amplio recorrido por el organismo legislativo, trabajó como asesora jurídica, se encargó de asesorar a la tercera vicepresidencia del Congreso. En ese momento estaba ocupada por Luis Rosales, del FRG, fundada por Efraín Ríos Montt. También es actual magistrada suplente de la Corte de Constitucionalidad en 2001, también volvieron a coincidir con Rosales, pero esta vez en la primera vicepresidencia del Legislativo, luego de asesorar directamente a Rosales. En 2007 volvió al Congreso para asesorar al exdiputado Jorge Mario Vázquez Velázquez y en 2012 regresó de la mano del Partido Patriota cuando la presidencia la ocupaba Gudy Rivera. Carlos Humberto Rivera Castillo, la Fiscalía Especial contra la Impunidad, indicó que Alejos recibía visitas, pues la recibió en un anexo de ese inmueble del hospital. También estaba involucrado en el caso Comisiones Paralelas, Héctor Ricardo Echeverría. También está señalado de incurrir en el delito de previcarato en el informe Jueces de la Impunidad presentado el 28 de noviembre del 2012. Jorge Eduardo Tucuxcoyoy, hay un informe de la FESI del 2020 donde da a conocer cómo este candidato había abierto 4 investigaciones por incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, violencia contra la mujer en las Fiscalías Liquidadora Metropolitana, Fiscalía de Sección de Delitos Administrativos y Fiscalía Distrital de Huehuetenango. 2 de las investigaciones habían sido desestimadas. Claudia Lucrecia Paredes, según su protocolo, la magistrada Paredes ha tenido clientes relacionados con la política y el ejército. Uno de ellos fue el militar Luis Felipe Miranda Trejo, acusado por el Ministerio Público de desaparición forzada en el caso Creón Paz, y directivo de la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, AVEMILGUA. Oscar Ruperto Cruz Oliva, según una investigación de la FESI, también habría cometido actividades posibles ilícitas en su fusión de comisionado de postulación para la magistratura de Sala de Apelaciones y Corte Suprema de Justicia y enfrentó un antejuicio, pero fue favorecido por sus colegas y nunca fue investigado. Estos son los magistrados, esto es para que usted lo sepa, estos son los magistrados a la Corte Suprema de Justicia. Usted puede leerlo en esta nota que puede buscar, los 13 magistrados que van a estar 10 meses en la Corte Suprema de Justicia fueron electos ayer por el Congreso de la República, y esto deriva de lo primero. Yo no sé cómo lo ves tú, Ana, fue bastante información, pero creo que tenemos que coincidir mucho en este aspecto del caso Comisiones Paralelas 2020 y las acciones que han hecho para beneficiar a actores corruptos. Creo que si pusiéramos un diagrama de Venn en estos dos, quedan en medio los 13 magistrados. No sé cómo lo ves tú. Sí, 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 yo creo que simplemente están buscando a su gente confiable con la que ya han trabajado en procesos complicados. Esta es una impresión que me da a mí. Porque, o sea, Blanca Stalin, o sea, el hecho de está viniendo gente como gruesa, ¿no te parece? Que habían sido actores importantes en el 2015, 14, 13, 16, 17. Entonces están jalando a gente que tiene madera para estas circunstancias, ¿no? Aparte, también siento que hay gente, los que son más como menos, los que son más no sé, eh, podrían ser personajes que como, o quieren hacer carrera, levantar su carrera, o que no tienen como mayor cosa que perder, pues para hacer, podría ser una de las opciones, pero para mí es que están buscando gente que esté dispuesta, o sea, que ya sabe cómo es pasar por donde espantan, o sea, dice gente que está dispuesta a llevar las cosas hasta el final, que ha trabajado estos procesos de corrupción gruesos y que tienen el cuero duro, ¿no? Eso es una de las cosas que yo más creo. Creo que sí, cabal, yo creo que podríamos decir cuero duro y obviamente esta acción que sucede ayer en el Congreso de la República no es tomada bien por parte de la población, quien desde horas de la tarde se encontraba afuera del Congreso de la República manifestando en contra de estas acciones. Tristemente, una presencia bastante grande, diría yo, muy grande de agentes de la Policía Nacional Civil se encontraba desplegada fuera del Congreso de la República y nosotros lo mencionábamos anteriormente. Existe un protocolo que tiene el Congreso de la República de evacuación porque obviamente ellos, el terror, o sea, lo peor que le puede pasar a un diputado es quedar encerrado en el hemiciclo. Yo tengo que decirlo, es el peor miedo que tiene un diputado. Aunque usted no lo crea, el peor miedo es estar encerrado.
Y no hay ninguna referencia, ningún chiste ni ningún punchline relacionado a encerrar ratas, pero sí, o sea, lo peor que le puede pasar a un congresista es que se le encierre en el hemiciclo, por eso existen tantos protocolos por parte de la Policía Nacional Civil, y ayer no es la excepción. Ayer se identificaban entre 1.200 y 2.000 agentes de policía, entre ellos antimotines, los cuales se encontraban contra alrededor de 200 manifestantes, los cuales mostraron su descontento en el Congreso de la República, y debido a esta presencia, y aquí es donde tenemos que mencionar, este tipo de medidas de que saquen tantos contingentes policiales, pues quiera que no, sí afectan, o es una medida táctica no solo presencial sino también psicológica, lo cual causa tensión en la población. Resultado de esto, cada vez que salía un diputado pues había un encontronazo entre la Policía Nacional Civil, entre los diputados y entre la población. Obviamente las varias imágenes se hacen virales por parte de esto. Voy a tratar de ponerles aquí un par, porque no sabemos qué tanto podría bajar en live todo esto si en realidad mostramos donde están siendo agredidos, pero sí hay imágenes que muestran la presencia policial bastante fuerte que existía por parte de la PNC. Se los voy a mostrar en este momento. Permítame un segundín solo. Si esto no fuera un programa tercermundista, no pasarían estas cosas. Ahí estamos, ahí lo estamos viendo. Conózcalos, todos los cuando lleguen a su departamento, el municipio, huélenle verga, porque ellos se dejan manipular. Ok, este es uno de los videos que tenía para mostrarles. Gracias a esta nota de prensa libre pues existen más. Hay unos donde pues diputados son un poco más, son confrontados un poco, de una forma un poco más fuerte, como pueden ver acá. Aquí se ve un encontronazo que existía con los diputados, y nosotros lo hablábamos también en el programa de esta semana, cómo existe este enfrentamiento con diferentes políticos que se había empezado a hacer tendencia. Si alguien puso el estandarte de esta tendencia, creo que es Miguel Martínez, ¿sabes? Si hubiera un hashtag que dijera grítame, insúltame en la calle, el que inició este trending fue Miguel Martínez en la calle, recuérdese usted. Luego de esto se sumó el juez Freddy Orellana y pues ahora varios diputados relacionados. A mí me causa bastante ruido todo esto de que muchos de estos diputados que fueron increpados, como podemos ver en este video, el ejemplo del diputado Cristian Álvarez. Cristian Álvarez es un diputado que se ha pintado como bonachón, que se ha pintado como amigo de todos, que se ha pintado como yo estoy aquí para ayudarlos. Sin embargo, la gente ayer no se lo perdonó. La gente ayer no le perdonó que haya votado a favor de magistrados como los que acabamos de hablar. O sea, hay 13 magistrados, y de estos hay dos. Uno que no tiene nada y otro que no lo lograron de investigar porque sus mismos colegas lo protegieron. Creo que ahí creo que es razón suficiente para que se nos olvide la fiscalización bonita que Cristian Álvarez nos hacía en la MUNI, y creo que nuevamente nos vuelve a dar este golpe de realidad de que los legisladores no están legislando a favor de la población, legislan para cubrir sus propios intereses. O no sé qué piensas tú, Ana. Sí, definitivamente. Para mí es bastante obvio que lo que está haciendo Cristian es lavar su imagen nada más, porque a la hora de la hora vende su voto. Para la hora se vende. Entonces, la gente no es tonta, ¿sabes? O sea, yo creo que nos han tratado de pintar como este pueblo ingenuo, pasivo. O sea, somos pacientes, somos estoicos, somos contenidos, pero no somos idiotas. O sea, no somos tontos. Sabemos perfectamente lo que están haciendo, más ahora. Más cuando tenemos clarísimo, y se lo hemos discutido como en infinidad de ocasiones aquí y en otros espacios, que nuestros políticos, la clase política esa que tenemos, por desgracia, no tiene ni la más remota idea de quiénes, no entienden para nada a su ciudadanía, no tienen idea quiénes somos, no conocen a su pueblo, no saben cómo se comunican, no entienden cómo funcionan las redes de comunicación, cuáles son las formas en las que nos entendemos ahora. Creen que con hacer videos que se vuelven virales de TikTok, la gente no va a querer prenderles con ocote. O sea, por supuesto que no. La gente sabe perfectamente qué es lo que hacen afuera en la calle, con la cámara puesta y con la luz apagada y la cámara apagada. O sea, a la hora de la hora todos sabemos perfectamente que este hombre vende su voto. Algo que es completamente ilegal, algo que no debería ser en lo absoluto. Sabemos todos, los tenemos clarísimo. Entonces, ellos creen que es posible
limpiar su imagen. Y ese es el asunto con muchas de estas personas, que ni siquiera son tan malas, ¿no? Son como más mediocres que maquiavélicas o terribles, ¿no? Pero entraron a la política en la forma en que todo mundo entra en la política. Y nadie en este país, vemos, con la política en la que se maneja, a menos que sean excepciones, que las hay, la mayoría entra de la forma tradicional, y la forma tradicional es la forma corrupta. Y es dando aquí, pagando por allá, haciendo este favor aquí. Y al final cuando llegas al punto, al pináculo de tu carrera, digamos, en este caso, que querías ser diputado y ya eres diputado, tienes una serie de deudas históricas que tienes que pagar, sí o sí. Entonces tus votos están libres. Y para fines prácticos, cuando ya lograste terminar pagando todas tus deudas históricas, ya estás tan embarrado y estás tan acostumbrado y ya no, o sea, no tienes, no te acostumbras, lo normalizas también. Aparte le sumas poca ética, poca educación, educación en el sentido cultural, ¿no? Porque los cartones se compran. O sea, poca educación, poca inteligencia, poco criterio, poca visión a largo plazo, poca visión histórica de sí mismos como funcionarios. Y eso es algo que si uno se le puede admirar de algunos presidentes, de algunos funcionarios que terminan siendo determinantes en la vida pública e histórica de sus naciones, en México, podría ser en Bolivia o en Uruguay. Encuentras estos personajes que saben exactamente en el momento histórico en el que están parados y actúan en consecuencia. Aquí no tenemos esto. Aquí no tenemos una bola de cretinos que lo único que están siguiendo es la zanahoria que tiene más billetes. Es patético, es deprimente. O sea, ni siquiera es como vale la pena ponerse a desglosar de por qué, si es legal o no es legal. Sabemos perfectamente que no es legal. Sabemos perfectamente que no es ético, que no es moral, que no es, o sea, tenemos que ver otras, o sea, qué hacer, cómo resistir eso, cómo mantener las circunstancias. Eso es lo que vale la pena analizar, creo yo, porque hablar de estas personas, sabemos perfectamente por qué la gente a Aldo Dávila no le hicieron nada, y él mismo lo dijo. Yo me fui caminando, yo salí con fulanito, menganito, sultanito, y nos fuimos. A mí no me pasó nada. Por supuesto que no le pasó nada. Y Porque todo... casualmente, estos diputados han sido denunciados por otros diputados, porque según ellos el hecho de haber salido tranquilamente del hemiciclo y no haber sido enfrentados, automáticamente los están buscando relacionar como que ellos se habían incitado a la manifestación. Y yo creo que este discurso que surge va muy, muy pegado a cómo surge este caso del que vamos a hablar ahorita, que es el caso Toma de la USAC Botín Político. Muchos de ustedes estuvieron esperando que habláramos de esto, así que antes de empezar a hablar sobre este tema, yo quería recordarle a usted que nosotros somos La Chamba. Somos 4 creadores de contenido que nos unimos de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche para traerle a usted toda la información que usted necesita saber sobre la política. Agradecemos todos los taps que le están dando a la pantalla, todas las veces que están compartiendo este live. Si usted todavía no nos sigue, por favor, mire, ahí arriba donde está Ana, allá donde está Ana, usted le puede dar follow. Y nuevamente, gracias por eso. Derivado de esta misma acción, que era lo que estábamos hablando, o esta percepción que existe de que si a vos no te tiran, a mí no, y quiere decir que estás con ellos, lo cual me parece muy risible. Creo que, como te decía, la población ayer demostró con este tipo de acciones que tiene el criterio suficiente de decir, ok, este señor en TikTok se vende como bonachón, en Facebook se vende como bonachón, pero sus acciones no acaban de ser de bonachón, entonces usted no es parte de los bonachones. Y así como estábamos diciendo anteriormente, hoy en la mañana nos despertamos con una de las noticias más impresionantes. Creería yo, ya se venía hablando desde hace mucho tiempo. Ya se venía hablando desde hace mucho tiempo. Yo vi ese comentario, fíjate. Ya se venía hablando desde hace mucho tiempo cómo existía la intención de crear, Yo también lo vi. buscar criminalizar o buscar ligar a un caso a la vicepresidenta electa, Karine Herrera, por medio de un caso de la Universidad San Carlos de Guatemala. Muchas veces se habló que la proyección de lo que sucedía en la elección de rector por parte de la Universidad San Carlos de Guatemala iba a ser muy similar a la forma en la que iba a actuar pues este estado cuando fueran las elecciones a presidente. Recuerden ustedes, y así como lo decían al principio del programa, Mazariegos fue señalado desde el primer momento, fue señalado desde el momento en el que se conoció su candidatura como ser aliado al partido oficialista. Le decían el candidato oficialista.
En ningún momento Walter Mazariegos rechazó o dijo que no era. Nunca dijo nada en contra de este señalamiento. ¿Qué sucede entonces? Como le estábamos diciendo, el 14 de mayo había una fuerte presencia de elementos de la Policía Nacional Civil en el Parque de la Industria, en el lugar que había sido seleccionado como el centro de votación por parte del Consejo Superior Universitario. ¿Por qué? Porque las elecciones iban a ser realizadas en el MUSAC, pero tenían este mismo temor que tienen todas las personas de la zona 1. Y así es donde quería hablar después de esto un poquito, pero en este lugar, en ese momento, pues todas las personas estaban ingresando para poder realizar el voto. Lo curioso de todo esto es que primero se dio sin prensa, o sea, la prensa no pudo ingresar. La prensa no pudo ingresar a esta elección, no se le dio acceso a la prensa. Y lo más gracioso de todo esto, usted dirá, ok, bueno, tal vez era una votación privada donde se quería hacer toda esta cuestión y todo esto. Walter Mazariegos fue el único candidato que logró ingresar. Walter Mazariegos fue el único candidato que metió personas que votaran por él y Walter Mazariegos ganó con totalidad absoluta. Usted sabe que en ningún país, por más perfecto que sea, por más increíble que sea el candidato, nunca va a haber alguien que va a decir votemos todos por él, a menos que se vive en una dictadura, obviamente, a menos de que se busque hacer esto. Entonces por eso se decía mucho en muchas ocasiones que la situación de la USAC iba a ser el reflejo de lo que iba a suceder. Creo que mucho con lo que no contábamos nosotros, o mucho de la población que no contaba, es que como no había funcionado el caso del fraude que quisieron decir que se había cometido por medio del sistema TREP, no pudieron bajarse la candidatura con eso porque no existían suficientes evidencias, pues tenían que seguir después. Como no pudieron con lo de las firmas, pues se abre este caso, que llevaba más o menos de entre 10 y 12 meses siendo investigado por parte del Ministerio Público, y era como Ana decía, el hecho de la Universidad San Carlos, usted diría, pero ¿qué tiene que ver la Universidad San Carlos con todo esto que está pasando en Guatemala? La Universidad San Carlos tiene bastante representatividad en el estado, si usted no sabe, alrededor de 75 diferentes instituciones desde la Universidad San Carlos de Guatemala tienen voz y voto en funciones del Estado. Uno de ellos, que es el más importante, y lo decía ella, era que la USAC desde ahí ayudan o tienen influencia en la elección de magistrados por parte a la Corte de Constitucionalidad. Entonces estos puestos son bastante codiciados, por así decirlo, codiciados por parte de estas personas, y por eso se buscaba hasta cierto punto lograr cooptar la USAC. ¿Por qué? La USAC ha sido representante histórico, aunque ustedes quieran decir que no, de una lucha que ha existido en contra de la corrupción. Recordemos que, pues, primero, es que me parece gracioso la evolución de esta narrativa por parte de estas personas. Primero son bochincheros buenos para nada, después son unos vándalos que saquean todo, después no son pueblo, ahora son pueblo pero no tienen que estar involucrados, y ahora, casualmente, ellos tuvieron la influencia suficiente para poder elegir al binomio electo. Ahí es donde te digo yo que es una curva total de argumento que o sea, se cae a pedazos en el momento en el que empezamos a hablar. Yo creo que esto es lo complicado de hablar de este tema, es cómo poder estructurarlo con las palabras de ellos y que tenga sentido, porque cuando nosotros más lo discutimos y más evidenciamos a los actores políticos, creo que más nos damos cuenta que todo esto es totalmente absurdo e ilegítimo. Sí, yo creo que aquí lo que procuramos hacer, lo que estamos haciendo nosotros es explicar las circunstancias y los porqués, ¿no? Porque claramente no hay debate en esto, ¿no? Hay un consenso claro. Lo que cambia es la actitud, digamos. Por ejemplo, vemos en el caso de mi Minet Center, o sea, que esto que es un show, no es un show, digamos, es un performance, claro está, pero la intención es clarísima y tiene repercusiones, tiene un impacto real en lo que está sucediendo, tiene repercusiones a corto, mediano y largo plazo si lo dejamos, ya lo hemos hablado mil veces. O sea, no es como que sea un show, esto no es una novela mexicana, corazón. Esto no es La Rosa de Guadalupe, aquí nadie va a soplar nada, ¿eh? Aquí las cosas sí se van a ir y se van a ir directito a la fregada. Entonces tenemos que estar conscientes y entender clarísimo, creo que esto ya somos adultos todos acá, y hay adolescentes que tienen muchísima brillantez también, o sea, que tienen que estar muy despiertos como para entender las cosas, de que no es un circo en el sentido de que aquí no va a pasar nada. Lo están haciendo específicamente para que pasen cosas, para que no sucedan, para que no llegue a la presidencia y para que llegue a otra persona. Aquí lo que puede pasar es un montón de cosas mucho, muy malas.
en reacción en cadena. No es solamente un performance, no es un circo, no es solamente poner a uno en vez de otro, no es solamente una suplantación, es la debilitación de la democracia, es la posibilidad de caer en una dictadura, es una posibilidad que mañana sea yo, mañana seas tú, o alguno de los net centers y eventualmente ponen un tweet que resulte inapropiado. De repente cae algo y eventualmente estas cosas se ponen peor y alguno de ellos dice una frase que resulta de doble sentido y ya terminas en el bote a la par de Marcela Blanco. Es que estas cosas pueden pasar. Busquen presos políticos. Pueden encontrar en los 60s en Uruguay, Argentina en los 70s, Chile en los 80s, en los 70s, España desde los 30s hasta los 70s, Madre Santa. Guatemala durante 36 años, El Salvador de como casi 14, Cuba ahorita encuentran, Venezuela, Nicaragua acaba de soltar. O sea, no son mentiras y no están exentos ni el más ni el más apático de los guatemaltecos, ni el más apolítico, ni el más santo, ni el más rece, ni la que más vaya a la iglesia. Aquí nadie está libre de esa posibilidad. Porque si de repente caemos en una de estas circunstancias políticas donde no hay una razón justificada para que te lleguen a enchachar, cualquier cosa es válida. Que el compadre de que esté en el gobierno sea ateo, los religiosos hagan cola y se me van al gulag, ¿no? A la cárcel, a la prisión, al campo de concentración. Ustedes escojan, decidan. Que resulta que la persona es homofóbica, ya saben lo que va a pasar. O sea, si está sucediendo ahorita, ojos vista. Hay miles de conflictos con eso. Vean en África, vean en Polonia lo que está haciendo con las personas de la comunidad. O sea, no es que me lo esté inventando, es que hay ejemplos de ayer, de anteayer, de hoy y de probablemente de mañana, ¿no? Entonces no es invenciones, no es que no vaya a pasar nada, no es que esto sea un performance y de gente peleándose en la calle, que unos quieren entrar y otros quieren salir. No, aquí lo que se está haciendo son cosas bien serias, bien importantes, y por eso está la gente dispuesta a agarrarse a patadas, y por eso estos diputados mandan a decenas, y eventualmente si seguimos así van a ser cientos de policías antimotines y personas sin identidad, y después sí van a disparar. O sea, no es un show, no es poca cosa, ¿eh? Claro, y creo que aquí cabe mencionar esto, o sea, si bien mucha gente lo está percibiendo como si fuera una táctica para meter miedo, o sea, sí, es una táctica que mete miedo, pero no deja de ser real. La persecución no deja de ser real. Y así como le decía Ana, puede que esto solo haya sido una opinión en redes sociales, porque ya vamos a hablar del caso. La gente sigue insistiendo en esta cuestión, como le decía anteriormente, de tratar de buscar una narrativa de que se trató de usar. Y aquí es donde vamos a estar hablando un poco sobre este caso que les estaba diciendo a ustedes. Es bastante curioso lo que decís, como te digo. Los estudiantes, luego de tomar esta decisión o luego de que sucede esto, pues deciden tomar el campus de la Universidad San Carlos para evitar que Walter Mazariegos fuera, en este caso, declarado como rector de la Universidad San Carlos de Guatemala. Como les decía anteriormente, existía un antecedente por parte de la USAC y la Corte de Constitucionalidad. Y es que el Consejo Superior Universitario había designado a una persona llamada Gloria Porras. En el momento en el que se designa a Gloria Porras es bastante curioso, pero no se quedan felices con esto. Porras fue electa magistrada titular por parte del Consejo Superior Universitario como suplente de Ronnie Eulalio López Contreras. La decisión de este consejo se concretó luego de varias rondas de votación y en medio de estos señalamientos por presiones que presuntamente estaban recibiendo los votantes para no elegir a Gloria Porras. En este caso, nuevamente, recuérdese usted, 2 candidatos que participaron en el proceso y la Fundación contra el Terrorismo impugnaron la decisión del Consejo Superior Universitario. Estas objeciones se plantearon porque ellos consideraban que el proceso de designación había incumplido con 2 aspectos. Uno es que la votación debía de ser privada y había sido pública en este caso porque ejercía presiones sobre los consejeros de acuerdo al reglamento de elección, y 2, que el designado por el citado consejo debía ser un profesional ejerciendo labores en la USAC.
Sin embargo, el Consejo Superior Universitario ya había rechazado la entrada de estas impugnaciones y ni siquiera las habían reconocido, o sea, ni siquiera habían tomado en cuenta lo de la Fundación contra el Terrorismo, pero por ello, la Fundación decidió presentar un amparo en la Corte de Constitucionalidad para que ella no tomara posesión, y casualmente la Corte de Constitucionalidad dice que si hay un caso de investigación abierto, pues Gloria Porras no podía tomar posesión. Debido a esto, Gloria Porras se enfrenta una cuestión de persecución política y ella se convierte en los primeros exiliados del país. ¿Y qué representaba esto? Nuevamente se los digo, un puesto en la Corte de Constitucionalidad. La Corte que básicamente se encarga de velar que se respete el documento magno, que es la Constitución Política de Guatemala. Y nuevamente regresamos a esto. No podemos tener una opinión personal en algo que existe. O sea, la democracia se defiende no solo cuando nos beneficia, sino también se defiende porque es un principio que se crea para evitar este tipo de conflictos. La crisis política que estamos viviendo es porque se han vulnerado derechos humanos, es porque se han vulnerado derechos constitucionales, es porque se han vulnerado derechos, cuestiones electorales, leyes electorales, porque se ha buscado perseguir a cualquier persona que no ha buscado o que no ha querido obedecer a lo que ellos mismos están haciendo. Y así como Ana ahorita sacó el libro, porque definitivamente nos va a tener un muy buen dato, yo también quería sacar este, y Ana se va a reír un poco de esto, pero... ¿Y saben por qué se va a reír? A ver. Porque Ana fue la que me lo regaló. Aquí está La Patria del Criollo. La Patria del Criollo. Este documento que le han recomendado muchas veces, este libro que le han recomendado muchas veces a Rafael Curruchiche, ese libro que a usted le podría salvar de todo esto para que usted pueda entender por qué Guatemala funciona de la forma que funciona. Pero como se le digo, no puede esperar este pacto de corruptos que se vulneren derechos humanos, que se vulneren leyes constitucionales, que se vulneren leyes electorales y que la población vaya a estar tranquila. Entonces, ¿qué le queda a este pacto de corruptos? Buscar dominar la narrativa. ¿De qué forma? Y tratando de buscar estos casos que realmente son bastante rebuscados, tratar de ligarlos con mentiras a medias, que eso es, o sea, son pequeñas cosas, y me recuerda mucho a estas funas de Twitter que existían antes, porque a mí me hicieron una vez donde se decía que yo había salido en un cortometraje, que la clase estaba dirigida a los objetivos de desarrollo sostenible, y solo por haber salido en ese cortometraje, pues obviamente ahora yo soy parte de la Agenda 2030, yo ahí trabajo con Soros y toda esta cuestión que se dice. Entonces eso era lo más gracioso. Algo así parece armado el caso Toma de la USAC, botín político, y aquí es donde queríamos hablar sobre los detalles, pero vamos a ir poco a poco. Primero es quién autorizó las diligencias, porque son 27 órdenes de captura y 31 solicitudes de allanamiento. Es Víctor Cruz. Víctor Cruz es un juez conocido, primero por haber beneficiado a Blanca Stalin. Él cerró el caso en contra de Blanca Stalin. Que si usted no sabe quién es Blanca Stalin, era una magistrada de la Corte de Constitucionalidad que en calidad de magistrada fue a solicitarle a un juez que beneficiara a su hijo que se había visto envuelto en un caso de corrupción. Existe un audio, o sea, si quisieran ustedes decir que es mentira, existe un audio que prueba cómo esta magistrada, por medio de su influencia, buscó que se pudiera beneficiar a su hijo. Debido a esto, la magistrada fue denunciada y obviamente ella enfrentó a la justicia. Tenía una orden de captura por todo esto y ella se volvió prófuga de la justicia, ¿ok? La señora huyó de la justicia. Desde ahí yo creo que empezamos un poco... Bueno, desde que le pidió que beneficiaran a su hijo, creo que estaba todo mal. Pasa un par de meses, pasan varios meses ella prófuga de la justicia. Desde el nepotismo ya las cosas no se ven tan bien. Y siendo una magistrada, o sea, se supone que ser togado de la Corte de Constitucionalidad es un nombramiento bastante alto si usted se dedica a toda esta cuestión de leyes y de política. Entonces ella pues se vuelve prófuga de la justicia. Después de eso aparece de esta forma bastante graciosa. Ella estaba tratando de ir a una tienda a retirar dinero, a un cajero o algo así. La señora iba con una peluca, iba con una pistola, es identificada, amenaza a los agentes de la Policía Nacional Civil con agredirlos con la pistola. Finalmente ella es capturada y es ligada a proceso por este caso. Después de esto, ella viene y en el 2012, si no es en el 2018, ella trata de negociar su libertad condicional a puerta cerrada con una auxiliar del juzgado. O sea, ni siquiera era un juez, era un auxiliar. Finalmente se le da la medida sustitutiva para que ella regrese a su casa y Víctor Cruz es el encargado de cerrar el caso. Debido a que cerraron este caso, Blanca Stalin es restituida como magistrada y recibe 5 millones de quetzales, equivalente a todos los salarios que ella no había recibido mientras estaba ligada a este proceso.
Víctor Cruz también es conocido por haber beneficiado a varias personas, tenía varias denuncias por haber beneficiado y por haber eliminado pruebas, no pruebas, sino elementos de la investigación que ayudaban a ligar a proceso a varios actores corruptos. Y lo más gracioso es que Víctor Cruz entra como suplente porque ahora Freddy Orellana no está, digamos. Recuérdese usted que Freddy Orellana está de camino a Panamá, donde fue increpado por una ciudadana, pero Víctor Cruz es el que autoriza estas órdenes de allanamiento y estas 27 órdenes de captura. Casualmente, aquí te tengo un video bastante curioso, y es que no sé si te recordás del caso del hospital Chimaltenango, donde el viceministro se agarró 67 millones de quetzales. No sé si te recordás de eso. Sí, me acuerdo. Probablemente vas a decir, ¿qué relación tiene este caso con todo esto que está ¿Cuál de pasando? todos? ¿Qué, ¿Cuál de todos? qué relación va a tener el robo de Me confunde. 67 A ver, millones de un hospital? ¿qué son 67 con 3.000 millones, 3 no? quetzales. Pues aquí le tengo a usted un video para que vea por qué esto está relacionado, así que miremoslo. Tras analizar los indicios entregados por la Fiscalía contra la Corrupción, el juez A del Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Víctor Cruz, decidió ligar a proceso penal al ex viceministro de Hospitales, Gerardo Hernández, al exdirector del Hospital de Chimaltenango, Gerardo Fuentes, y a la representante legal de la empresa Volta Intermedia S.A., Luisa Fernanda Villagrán, al delito de fraude. Esto luego de considerar que sí existen indicios del posible delito en la adquisición de equipo médico fraccionado en 772 compras para el Hospital Nacional de Chimaltenango, y del cual se cree fue sobrevalorado por un monto de 67 millones de quetzales. Sin embargo, Cruz no accedió a la petición de la Fiscalía de ligarlos por el delito de tráfico de influencias y asociación ilícita. Así también, el juzgador decidió beneficiarlos con una medida sustitutiva que consiste en arresto domiciliar, arraigo, prohibición de comunicarse entre sí, prohibición de acercarse al Ministerio de Salud y a los hospitales, además del pago de una caución económica de 200,000 quetzales. Mientras tanto, el Ministerio Público tiene un plazo de 6 meses para completar la investigación. Ok, esta es la información que tenemos. Ok, solo quiero tenerlo claro. Solo quiero que tengamos claridad en esto. Me estás diciendo, o sea, eso es lo que me está diciendo la ley de Guatemala en este momento. Me está diciendo que como calidad de viceministro podés agarrarte 67 millones de quetzales y el juez Víctor Cruz te va a beneficiar mandándote a tu casa y diciendo que no existen indicios suficientes para ligarte al proceso de esto, pero no podés, o sea, no podés participar en una manifestación, en tu libre derecho de manifestación, a oponerte a la elección ilegítima de un rector, porque ahí sí te tenés que ir a la cárcel. O sea, podés, o sea, ese es el chance, esa es la balanza, eso es lo que estoy indicando. Podés agarrar 67 millones de quetzales dirigidos a un hospital, sabiendo la calidad de salud que tiene Guatemala, sabiendo la precariedad en la que viven los guatemaltecos cada vez que buscan tener acceso a salud. Poder robarle 67 millones de quetzales a la población, pero va a importar más que en una cuenta de red social hayas publicado que Walter Mazariegos era un usurpador. Bueno, acordémonos que uno de los principales indicadores de la salud de una democracia es qué tan buena es su libertad de expresión. Eso ya lo hemos dicho, ¿no? Qué tan sana es tu democracia. Primero se mide qué tan libre eres para decir, para hablar las cosas. Y tenemos claro que eso no está sucediendo, ¿no? O sea, puedes robarte esta cantidad absurda de plata. Y por mucho es que es difícil, cuando nunca lo hemos tenido, como sopesar cuánta plata, la cantidad de cosas que se pueden hacer. Olviden los 3.000 millones. O sea, solo con 60, ¿con cuántos millones dijiste, Byron? Perdón. 67 millones de quetzales. Solo con los 67 millones uno puede cambiar cómo se mira tu pueblo. Por ejemplo, podés cambiar que no tenga agua a que tenga agua. Podés causar, o sea, reforestar montañas completas con esa cantidad de plata. Podés literalmente cambiar el clima de tu pueblo con reforestación. Podés hacer un montón de cosas. Podés llevar suficiencia alimentaria con esa plata. O sea, puedes hacer una cantidad de cosas que la mayoría de nosotros no podemos imaginar, porque no hacemos el ejercicio de hacerlo, no nos tomamos el momento. Y porque nunca hemos tenido esa cantidad de dinero junto. Pero es una cantidad absurda, es una cantidad enorme de dinero. Y el atraso de Guatemala viene relacionado directísimamente con ese tipo de personas. Con estas personas mediocres, con estas personas banales, fáciles, y sin criterio, sin mente, sin alma y sin inteligencia. Que se venden por dinero, que han construido la escalera en la que estamos
parados, que está llena de, que va sumando escalones de precariedad, de ausencias, de irresponsabilidad, ¿no? Que está tejida con eso, ¿no? Sí, es bastante curioso esto que decís, cabal, o sea, la libertad de expresión pareciera que pesa más, y aquí es donde ya vamos a hablar un poco sobre el caso del Ministerio Público denominado toma de la USAC botín político. Básicamente, como les decía anteriormente, 31 diligencias de allanamiento, inspección y registro, 27 órdenes de captura, entre las que se encuentra el ex procurador de los derechos humanos Jordán Rodas, se encuentra varios estudiantes y autoridades, se encuentra la exdiputada del movimiento Semilla, Marcela Blanco, y también se encuentra Aldo Dávila, Cindy Dávila y Adrián Camilo, quien en este caso fue expulsado de la USAC porque en una reunión del Consejo Superior Universitario él indicó que no estaba de acuerdo con que Walter Mazariegos fuera denominado como rector de la USAC. Y nuevamente, Camilo tuvo que salir al exilio. Camilo no fue capturado, él se encuentra en el exilio por persecución política, pero básicamente el Ministerio Público está diciendo, y aquí eso le tenemos que volver a recalcar con este caso. Se lo voy a explicar de la forma más simple para que usted lo pueda entender. El Ministerio Público está indicando que por medio de una investigación de redes sociales, tweets, videos y publicaciones, ellos lograron determinar que estos personajes que ahora tienen una orden de captura tuvieron influencia en la toma de la Universidad de San Carlos y que la utilizaron como una plataforma política. Vamos a ir paso por paso. En el momento en el que la Universidad de San Carlos fue tomada, no habían todavía candidatos, el proceso electoral todavía no había comenzado. ¿Por qué se dice entonces que existe la participación de la vicepresidenta electa? Porque ella estaba en ese caso involucrada en la Universidad de San Carlos porque es catedrática de la USAC. Y obviamente como catedrático de la USAC, como muchos catedráticos de la USAC, mostraron su rechazo contra la gestión de Walter Mazariegos. Como otros muchos catedráticos, prensa, estudiantes, ciudadanos estuvieron presentes en el momento en el que se tomó la USAC. Existe un video de 2 segundos donde sale Karim atrás tratando de calmar a la gente para que no hagan ningún tipo de destrozo, para que se trate de calmar todo, y con eso automáticamente el Ministerio Público dice que tiene razón suficiente para indicar que ella estaba involucrada. Ahora, también se solicita la resolución de antejuicio, o que se le quite el antejuicio a Bernardo Arévalo por haber estado en este caso en un debate que se realizó en el Centro de Usos Múltiples, el CUM, el que está por ahí por Miraflores. Un debate presidencial donde asistió Julio Telamonti, Giovanni Reyes, Amílcar Pop y Bernardo Arévalo. Casualmente de estos solo Amílcar Pop y Bernardo Arévalo pues tienen una solicitud de remoción de antejuicio, y casualmente también el Centro de Usos Múltiples en ese momento no se encontraba tomado. Los estudiantes ya estaban en clases regulares y, oh sorpresa, su servidor estuvo presente ahí. Yo transmití ese debate desde mi cuenta de TikTok personal. Cuando no. Y lo que me parece bastante gracioso, yo lo decía anteriormente, es que por las palabras que se utilizaron en las publicaciones que hizo Bernardo Arévalo desde la Universidad de San Carlos, ellos indicaron que lo había utilizado como una plataforma política para posicionarse como candidato. A ver, lo hicieron en el Centro de Usos Múltiples, donde si mucho cabían 50 personas. Estábamos apretados, llegaron los equipos de los 4 candidatos, realmente habían como 50 estudiantes realmente de la USAC que habían logrado ingresar. Pero ellos dicen que esta es razón suficiente para que Bernardo Arévalo haya usado como botín político, como plataforma política, la USAC. Y nuevamente las publicaciones que se adjuntan en todo esto son las capturas de pantalla de los videos donde Bernardo Arévalo está en el Centro de Usos Múltiples y tweets donde él mismo no reconoce la legitimidad de haber nombrado a Walter Mazariegos como rector. Opiniones personales, opiniones comunes que han tenido varios estudiantes, opiniones que han tenido varios profesionales, opiniones que hemos tenido todos, porque también hemos dicho en varias ocasiones, o bueno, yo lo he dicho en varias ocasiones, que la elección de Walter Mazariegos fue ilegítima, que la elección de Walter Mazariegos fue espuria, que fue opaca, que sin lugar a dudas. Pues sí, o sea, no se puede negar, no podemos tapar el sol con el dedo y todavía siguen. No hay forma. A mí me parece muy difícil y los admiro, mis net centers, Desde de corazón les mando un abrazo. Quiere cuero. Quiere cuero porque ¿cómo puedes justificar eso? O sea, desde todas las escaleras están sucias, todas las gradas tienen cosas difíciles que manejar. No hay forma en legitimar
O sea, no hay narrativa que vaya a funcionar para legitimar a Mazariegos. Es imposible. Y por eso es que lo evitan mencionar. Solo están tratando de utilizar a la universidad y el peso que la universidad tiene, supongo. Están agotando todas las instituciones. Y ya vimos que como la San Carlos ahorita no está no está ejerciendo su autonomía, porque tenemos un compadre que saber quién es, esa persona es un fantoche. Él no es nadie, él no tiene nada que hacer ahí, nada que hacer ahí, no nos representa en lo absoluto a nadie que que hemos estado, o sea, ni siquiera los que fueron a Calusac nada más, a nadie representa esa persona, ¿no? Entonces vemos cómo están intentando utilizar cualquier institución que tengan a mano disponible para poder, pues, tratar de evitar que el presidente y la vicepresidenta tomen posesión, lleguen al cargo. Es un manoseo institucional enorme. No es una cuestión de discutir las formas, no es un manoseo institucional, es un acto desesperado y por lo tanto es un acto peligroso. Tenemos que estar pendientes. Yo desde anoche que lo estaba viendo dije, buenos días, ya empezamos de nuevo. Y es que sí, el Congreso está ejerciendo todo su reto, digamos, como una araña, ¿no? Como un pulpo. De buscar todas las alternativas para socavar la legitimidad que podrían restarle algo al gobierno que viene, y por mucho que a la gente no les parezca, y es legítimo, no les tiene que gustar Bernardo, no les tiene que caer bien Karin, pero hasta el más necio, a menos que sea tonto, a menos que algo le haya pasado, el ácido fólico ahora ya es barato, gracias a Dios, va a negar que estas personas ganaron, estos 12 representantes ganaron con los que fueron a votar. Sí, que fueron 5 millones. ¿Cuánta gente no se empadrona? Señores, los bebés no votan. La gente menor de 18 no vota. Los militares no votan. Tiene sentido que solo sea esa proporción. Tiene todo el sentido. Entonces, tenemos claro que la democracia habló y estas personas no lo quieren permitir, ¿no? Y estamos viendo el uso de todas las instituciones. O sea, es un acto desesperado, mal hecho, pero peligroso. Es eso que decís, cabal. Yo diría que es como un pájaro de dos tiros, porque primero se atenta en contra de la organización de los estudiantes, que nosotros hemos visto que ha sido una organización que ha crecido y creció orgánicamente, que la gente se sumó de forma orgánica. No me extrañaría que entonces empezaran también a decir lo mismo de landivarianos, que ellos también han buscado hasta cierto punto tener liderazgo, o sea, tener su propio liderazgo como estudiantes. Entonces, como lo decía anteriormente, creo que ellos lo ven como un pájaro de dos tiros, pero esto es lo que nosotros queremos rescatar. O sea, el argumento como si no tiene base. Ya creo que ya evidenciamos que es absurdo, que nuevamente las mismas personas que pueden autorizar estos tipos de atropellos legales son las mismas personas que han autorizado desde 2001. O sea, estamos viendo que estos magistrados están metidos desde 2001 en casos de corrupción, favoreciendo, y nuevamente es eso, o sea, es el seguir buscando este mismo mecanismo repetitivo de seguir tratando de censurar a la gente en el momento en el que las personas se hartan de la situación en la que están. La diferencia es, como lo decíamos anteriormente, esto era como una ficha de dominó enfrente de otra. La ficha de dominó se movía y se movía a veces así y al final se cayó. Y lo bonito de todo esto es que cuando cae la primera ficha, caen todas las demás y todas estas acciones están siendo una ficha. La diferencia es cómo nosotros podemos tomarlo. A ver, los estudiantes de la Universidad San Carlos tienen que continuar con esta organización, van a continuar con esta organización, se tiene que sumar la población, porque a ver, no solo fue la USAC, y aquí es donde les digo anteriormente, ellos lo que buscan es que regresemos a discutir el proceso de la toma de la USAC, es que regresemos a discutir el proceso de cómo Walter Mazariegos fue electo, cuando también, o sea, sí está bien que se hable, pero lo que se está tratando de buscar es que por medio de esta acción de la USAC se logre desvalidar la elección del binomio electo, se logre tirar la elección del binomio electo, se logre impedir que Bernardo Arévalo y Karin Herrera lleguen el 14 de enero a tomar posesión. ¿Qué significa eso? No significa que los semilleros, como la gente dice, van a estar afectados, o que van a llorar, o que se van a atacar, o que les va a tocar soportar. Lo que esto se está significando es que todo el proceso, todo el gasto, toda la organización, todo el reforzamiento que ha existido en estos últimos años para hacer que la población confíe en que su voto vale, en que ellos pueden tomar decisión de ser gobernados por sí mismos, se vaya a la basura. Y ese daño
va a repercutir, y yo le puedo asegurar a usted, por bastantes años, y va a quedar metido en Guatemala. Y hay dos caminos: dejamos que Guatemala se destruya democráticamente en un principio tan básico, en el núcleo como saber quién nos va a gobernar, en el núcleo de respetar nuestros derechos constitucionales, en el núcleo de saber nosotros, de tener conciencia política, de tener educación política. Eso es lo que están destruyendo. Están destruyendo también al mismo tiempo la capacidad de que se forjen generaciones de profesionales. Una de las personas capturadas se graduaba el martes y había representado a Guatemala internacionalmente como físico. El otro tenía una beca en universidades europeas por ser un excelente estudiante. Profesionales, y como le decían, son profesionales que en realidad llegan a la Universidad San Carlos de Guatemala porque pertenecen a una condición económica que nos limita a no poder estudiar en una universidad más grande. Tenemos que optar por la universidad pública. Nosotros nos vemos, esa es la única oportunidad que tenemos como superarnos, y ahora básicamente nos está diciendo que en este proceso donde los impuestos y el esfuerzo de la población que se invierte en que los profesionales se forjen, tiene que ser con un tape en la boca donde no podemos decir absolutamente nada en contra de ninguno, porque entonces en ese momento va a caer una orden de captura en contra de nosotros. Sí, mira, es una cosa súper complicada. Tú decides algo de lo constitucional. Bueno, a mí sí me gusta la universidad pública, ¿eh? Yo sí la escogí con amor. Yo también. Pero, Yo tampoco sí, podía, pero pues, o sea, chido la USAC, pues. a ver, ajá, yo sí fui muy feliz ahí. Sí, ajá, para esos mitos de las personas que dicen que son como un lugar horrible. La Universidad de San Carlos es mucho más grande de lo que creen, ¿eh? Hay de todo, de todo. Hay gente con mucho dinero, hay gente Sí. con, a 10 menos cuartillo. Es un espacio muy especial para mí, a mi manera. Hay gente que probablemente no se la gozó, hay gente que pasó. Pero para fines prácticos, el poder ir a la universidad es una experiencia trascendental en la vida de los que lo logramos hacer. Ganemos o no ganemos, nos graduemos o nos graduemos, es una experiencia que nos define como seres humanos, como centroamericanos, como guatemaltecos, como latinoamericanos. Nos abre un mundo. Claro, la experiencia es diferente si estudias ingeniería en la mañana, a si estudias economía en la noche, o si estudias por ejemplo, mi experiencia es bastante como ajena a muchos estudiantes que estudiaron como carreras como física o, no sé, medicina, ¿no? La experiencia es particular, pero también esta posibilidad debería ser para todos, para rechazarla o para aprovecharla, pero debería existir para todos. Y una de las razones por las cuales solo el 2, 3, 4%, una posibilidad minúscula de personas, una cantidad minúscula de personas tiene acceso a eso, es por estos problemas específicamente, porque desde el principio, desde la precaria autonomía que le dieron, que la logró a golpe y porrazo, han tratado de socavarlo, han tratado de ponerle las manos encima, no solo al poder que tiene la universidad por cómo fue configurado estas circunstancias, ¿no? Sino también a su infraestructura. La Universidad de San Carlos tiene una cantidad de propiedades que ustedes no tienen ni idea, fincas completas, o sea, tiene cantidad enormes de tierra que no solamente aprovechan universitarios de la San Carlos, hacen prácticas universitarias de otros lugares en los campus, en las tierras, digamos, en los espacios de la universidad. Además, por ejemplo, Byron decía, tú decías incómodo, algo muy importante, de que es inconstitucional. Esta constitución, yo tengo varias constituciones, hoy están guardadas, no encuentro ninguna otra, pero esta es la de 1985, ¿eh? Y la de 1985 es bien interesante porque son como es una modernización y es como viene la constituyente, es tratar de salir de estas constituciones hechas por dictadores, ¿no? Y está literalmente 2 páginas después de la primera, de la portada, dice título 1, la persona humana, fines y deberes del Estado. Capítulo único, artículo 1, protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia. Su fin supremo es la realización del bien común. Artículo 2, deberes del Estado. El deber del Estado es garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral a la persona. ¿Cuántos de esos tenemos? Y estoy empezando, estoy empezando. Y solo les voy a leer el 5. Solo llevamos 2 artículos y nos damos cuenta que no tenemos nada.
Sí, enójense, lloremos, todo es válido, todo es válido. Y luego vemos qué hacemos. Artículo 5, libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no prohíbe. No está obligada a acatar órdenes que no están basadas en la ley y emitidas conforme a ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no impliquen infracción a la misma. No hay ninguna razón por la cual ninguna de esas 27 personas esté en la cárcel. No. Ni una. Yo creo que acabas de... Solo te faltó el... He dicho, caso cerrado. Sí, yo creo que sí. Drop the mic. Cabal, drop the mic. No, sí, y si ustedes se dan cuenta, Ana acaba de leer una constitución antigua que entendía eso. Y es eso, o sea, yo creo que aquí hay que evaluar y hay que aterrizar nuevamente cuáles son las intenciones que tiene este tipo de grupos Es antigua porque tiene mi edad. en estas cuestiones. 86. Ay, perdón. Es para que nos relajemos un rato. Me puedo reír Sí, de mí. es necesario encontrar un poco de calma y gracia en todo esto. Sí. Pero sí, como te decía, creo que aquí tenemos que aterrizar las razones o lo que implica este tipo de acciones. Podemos enumerarlas. Primero, es lo que estaba diciendo Ana, el tratar de limitar la libertad de expresión. Mucha población ahora, pues si bien se encuentra indignada, va a pensar dos veces antes de dar una opinión. Y yo creo que eso es lo que ellos querían, que usted viniera y pensara dos veces antes de hablar, que usted viniera y pensara dos veces antes de asistir a una manifestación, porque el miedo es el arma que tienen ellos ahora. Lo habíamos dicho anteriormente. Hoy también hacen cambio de director en la Policía Nacional Civil. Nuevamente recalcamos, son varios días de manifestaciones. La Policía Nacional Civil ha intervenido en las ocasiones donde ha habido tensión, pero para dividir. Hasta el momento la Policía Nacional Civil legalmente no ha sido implicada en ningún crimen, si bien personas han perdido la vida, fue a cargo de grupos armados que la Policía Nacional Civil protegió. Yo veía un tuit muy bonito que decía, miren cuántos agentes hay. Hoy en la mañana que se hace el cambio de director general de la Policía Nacional Civil, pues se nos informa que hay alrededor de 2.400 agentes alrededor del Congreso de la República. Y recuerde usted que estamos a punto también de que se apruebe el presupuesto del otro año. Estamos a punto de que ese presupuesto sea aprobado y no han terminado de elegir a los magistrados de las salas de apelaciones en este proceso que tiene que ser completado antes del 15 de diciembre. Es decir, el Congreso de la República todavía tiene mucho que hacer y con 2.400 agentes, ellos pretenden que con la simple presencia de ellos la población se intimide y no tenga que, no vaya a manifestar. Primero, esa es la intención, o sea, la intención es el miedo. La segunda es la criminalización, que como lo ha dicho Ana, lo han hecho internacionalmente, lo han hecho en varios lugares de Guatemala. La persecución política no es algo nuevo, mucho menos la persecución electoral. Lo que pasa es que en Guatemala habíamos pasado por tantos procesos que, si no estoy mal, la última vez que se había visto una vulneración de ese tipo había sido Jorge Serrano Elías en el 95, cuando intentó hacer el Serranazo. Después de eso, Guatemala se empezó a crear toda esta cuestión para que se pudiera hasta cierto punto rescatar lo que se había logrado por parte del Tribunal Supremo Electoral. Yo le quiero decir a ustedes, por favor, no se enfoquen en los net centers, porque veo que ahí se están enfocando un poco. El net center también está para cumplir ese deber, para desestabilizar, para botar la narrativa con argumentos que tienen sustento, que hemos escuchado desde hace un montón, y nuevamente se los digo. Yo creo que ya no es esta cuestión de... ¡ay! Nuestro amigo Sergio está tratando de crear enojo. Sí, cabal. Pero ni te estás enojado. You can do better, my friend. O sea, puedes hacerlo un poco más, porque ni yo siento tu enojo. O sea, mi amigo, o sea, delito tras no, sí, o sea. Yo creo que no tenemos que perder la atención de, en vez de enojarnos, en vez de enojarnos con una persona que hace un comentario así, es rescatar nuevamente quiénes son los que están haciendo estas acciones. Es decir, el Ministerio Público, la Policía Nacional Civil, el Ministerio de Gobernación, este tipo de cortes como Víctor Cruz y toda esta cuestión, como se les decía anteriormente. No tenemos que enfocarnos, porque esto es lo que ellos quieren. Lo que ellos quieren primero es empezar a desinformar. Ya lo hicieron durante la segunda vuelta y la primera vuelta electoral, buscaron cómo hacerlo a toda forma. Es el mismo grupo que ha estado participando desde el 25 de junio en tratar de votar todo esto. Y como lo decías anteriormente, Ana, yo creo que lo rescatable de toda esta movilización es que la gente ya no sale a manifestar solo diciendo que salgan los corruptos. Han logrado identificar, como les digo anteriormente, que está Consuelo Porras, que está Freddy Orellana, que está Víctor Cruz, que está Blanca Stalin, que está la Corte de Constitucionalidad, que está la Corte Suprema de Justicia. Y aunque pareciera una lista bastante larga de actores corruptos, no pueden contra una población y la voluntad de millones de votantes. Y a ver, como se lo decía anteriormente,
Esa es la criminalización es la segunda, y la tercera pues es seguir prolongando el sistema de corrupción que ha existido por parte de ellos. Entonces, como les decía anteriormente, con 3 motivos que tiene eso, ellos han respondido a esto, y hay que decirlo, Ana, aunque pareciera que no, ellos tienen miedo. Ellos están, pero les tiemblan las piernas a diario. Yo le aseguro a usted que la única forma en la que estos corruptos pueden dormir es metiéndose medicamento o cantidades absurdas de alcohol, y el mejor ejemplo que puedo poner es el expresidente Jimmy Morales, el cual vivía así. Yamatei también ha estado así. Eso o salir huyendo del país. Es decir, ellos están asustados porque les intimida la organización. Y saben que la Universidad San Carlos de Guatemala tenía organización, que a usted no le extrañe que la próxima organización que busquen criminalizar vayan a ser los 48 cantones, vayan a ser organizaciones mayas ancestrales. Ellos lo que están tratando es destruir el núcleo que tiene la población en este momento, que incluso se ha nutrido no solo de manifestaciones, se ha nutrido de conciencia, se ha nutrido de información, se ha nutrido de crítica, se ha nutrido de bastante acercamiento con la población. Y ese tipo de lazos, yo se lo dije a usted, las movilizaciones podrían caerse mañana, pero ese lazo que se creó no se destruye tan fácilmente. Ese lazo que se creó entre la población, esa colectividad, esa voluntad, esa indignación de que mucha gente ya logró identificar que si no salen de esto, que si no paramos esto, no vamos a tener futuro. Porque oiga, aunque usted sea la persona que está defendiendo en este momento a los corruptos, créame, cuando ellos logren cerrar su plan, usted va a ser totalmente innecesario, porque usted no va a tener que defenderlos de absolutamente nada. Ninguna de las personas que no sean de ese círculo se van a beneficiar. Y si usted todavía sigue creyendo que esto es porque no sé qué apoya tal partido, el periodo electoral ya pasó. El periodo electoral ya pasó el momento en el que la gente esté moviendo banderas con logos de partidos políticos. Ya casi ni se acuerdan. Ya no tiene nada que ver con eso. Lo que tiene Ya no que ver, tiene nada. tiene que ver varios actores políticos que están buscando votar el proceso electoral que ya pasó, que ya se oficializó. Bernardo Arévalo, Karim Herrera y los diputados ya están certificados, ya quedaron, ya tienen que ser juramentados el 14. Lo que estamos viendo en este momento nuevamente es una búsqueda de destrucción de este proceso, una búsqueda de buscar dividir a la población porque les molestó que se hayan organizado tanto, porque en la mente de ellos, desde su privilegio y su percepción, no pueden aceptar que una población que habían mantenido durante tanto tiempo oprimida haya dicho, ¿saben qué? Yo ya me di cuenta, ya no creo en ustedes y no me van a ganar mi voto de la misma forma en la que lo hicieron. Porque la gente lo vimos en las elecciones, no recibían la bolsa, enfrentaban a los políticos, les gritaban, no votaron por ellos, no cayeron en las mismas mentiras, no cayeron en el mismo método, no cayeron en la banderita, en la canción, en la licuadora, en el microondas. Y si bien hubieron votos así, la mayoría de gente votó por voluntad. Es la misma gente que está saliendo a defender su voto. Y lo más precioso de todo esto es que ya no es partidario, ya podemos ver gente que votó por otros partidos, que lo que ven ellos es que si esto se destruye en este momento, en 4 años no van a tener oportunidad tampoco de votar, porque en 4 años no va a existir una transparencia, no va a haber un Tribunal Supremo Electoral que busque defender el voto como lo han estado haciendo en este momento, y por eso es que tienen una solicitud de antejuicio. No va a haber población, no van a haber activistas, no van a haber periodistas, porque a todos se los están llevando en este momento. Usted tiene que darse cuenta y ver el panorama completo de todo lo que se está perdiendo si usted permite que esto pase. Y a ver, algo tan simple como la organización, algo tan simple como la información, algo tan simple como la crítica y el análisis es suficiente para que estos corruptos empiecen a temblar. Y son 2 meses, o sea, son 2 meses. Son 2 meses lo que falta. Sí. Solo son 2 meses. Son 2 largos meses, pero van a ser muy recordados, vale la pena vivirlos, yo se los diría. Incluso si no les interesa la cuestión así política, si sienten apatía, si sienten que nada va a cambiar, créanme, este es un momento histórico bien importante. Y en serio quieren que sus nietos les pregunten dónde estaban y digan viendo tele, viendo novelas, no sé. Vale la pena estar, aparte de todo, necesitamos, o sea, yo entiendo que vivimos un momento bien difícil porque hay muchísima apatía, porque no sabemos qué hacer. El mundo, para donde sea que lo veamos, es un lugar es un espacio bien hostil, ¿no? Muy hostil. Y la evasión es como que la búsqueda es a lo que optamos. Pero yo les dejaría esta noche como muestra de que el acto individual, de que sí se pueden cambiar las cosas con nuestras acciones individuales. Veamos el precioso caso de Méndez Ruiz, de Frati. Estas 2 personas han logrado desestabilizarnos más de lo que ya estamos, ¿sí? O
O sea, tenemos 27 personas que le pusieron orden de captura, variopintas, de todos casos. Tenemos a Marcela Blanco, tenemos estudiantes de la USAC, tenemos a líderes que están dentro de las asociaciones de la USAC, profesores, economistas, hay una variedad enorme de personalidades. Y todas estas personas han llamado la atención por sus acciones. Las acciones individuales pueden cambiar las circunstancias, pueden cambiar al mundo si quisieran. Claro, muchas personas hoy se sorprendieron porque muchos de ellos son jóvenes. Marcela Blanco, que joven, que es mujer, que no sé qué. La historia está llena de la persecución de los jóvenes, es algo muy normal por los gobiernos que son fascistas, dictatoriales u opresivos de alguna u otra forma. El mayo 68, que decían, así como, seamos realistas, pidamos lo imposible, lo hicieron muchachitos, 17, 18, 16, 22, 25 años. Gente muy joven es la que lleva las revoluciones muchas veces. Necesitamos de todos nosotros, con estar pendientes, con estar políticamente informados, se hace un montón de cosas. Se logra un montón de cosas, se logra muchísimo. Así es como hemos logrado detener el intento de que ni siquiera llegaran a segunda vuelta, por ejemplo, que era la pretensión al inicio, y no lo permitimos. No permitimos que se vulnerara el resultado. No permitimos que metieran a la cárcel a un montón de funcionarios que llevan ratos intentando ver cómo los logran meter a la cárcel. Ahorita intentaron con Marcela porque Marcela no tiene ningún puesto, no tiene ninguna inmunidad por ser empleada del Estado, no tiene nada, es un espacio vulnerable al cual pudieron lograr entrar. Pero yo diría que no nos desanimemos y tomemos en cuenta que nuestras acciones individuales tienen un efecto enorme y tenemos que hacer un montón para que dejen de estar jodiendo, básicamente, y nos dejen tener una democracia y un país, o que empecemos a tener un país. Eso sería lindo, a mí me gustaría mucho. ¿Sabes qué es lo único de todo esto? Mientras estaba viendo los comentarios, que los net centers son como muy... bueno, ustedes están comentando sobre esto, esperen su orden de captura, esperen que vayan por ustedes. Es gracioso porque... Ay, nos están amenazando. Sí, o sea, es gracioso porque estos comentarios vienen de gente que se tiene que esconder, vienen de gente que tiene que ocultar su identidad, vienen de gente que tiene que huir. Yo te aseguro, Ana, que si estuviéramos todos en un cuarto y nosotros hubiéramos salido tranquilos caminando del hemiciclo y ellos seguirían encerrados, y ahí es donde está la diferencia. Ninguno de nosotros nos tenemos que esconder para opinar sobre esto. Esto no es un riesgo. El hablar sobre esto no es un riesgo. Ellos lo quieren ver, lo quieren hacer ver como un riesgo. Como les decía, el Net Center que no tiene que ser un riesgo, no va a ser un riesgo. Nos negamos a que sea un riesgo. No. Yo creo que hay una canción de Residente que dice: podrán matar al hombre, pero no a la idea. Y pues esperemos nosotros que no llegue a tal punto. Pero las ideas siempre se mantienen, el concepto siempre se mantienen, no pueden tapar el sol con un dedo, esto ya es evidente. Yo creo que lo rescatable de todo esto es buscar mantener el movimiento estudiantil, es seguir invitando a los estudiantes de la Universidad de San Carlos a que se sigan incorporando a varios sectores universitarios. Si no estoy mal, andivarianos ya se pronunciaron, ya sacaron un comunicado, porque nuevamente, como decía Ana, Marcela Blanco ni siquiera es una estudiante de la Universidad de San Carlos de Guatemala, ella es una estudiante de la Universidad Rafael Andívar, y no está tan alejado. Vayan ustedes a ver las redes sociales de estas personas, son redes sociales, como les digo, o sea, si ustedes miran las mías, miran las de Ana, miran las de cualquier estudiante de la USAC, van a encontrar mensajes similares, y es eso, o sea, lo que ellos buscan es callar esa parte, es buscar que usted ya no salga, y al mismo tiempo, cuando usted tenga ese temor, cuando usted ya no salga a la calle, es donde ellos ya no necesitan 2.400 agentes para protegerse, ya no necesitan esconderse en vuelos de Panamá, ya no necesitan esconderse en balnearios como lo hizo Rafael Curruchiche, ya no necesitan no salir de su residencial de zona 15, es decir, ya no van a necesitar nada de eso, porque eso es lo que les está molestando que la población está consciente que el 14 de enero a las 14 va a haber un cambio, y que probablemente cuando se abran todas estas investigaciones, porque lo decía Aldo Dávila, son 20 años los que tiene un estado en juzgar los crímenes, son 20 años, yo creo que cuando hablamos de 20 años podríamos decir que no hay enfermo que dure 100 años, no hay mal que dure 100 años, ni enfermo que los aguante. Son 20 años lo que va a tener la justicia. Exactamente. Y ¿sabe qué es lo más gracioso? Que la población no está dispuesta a pasar 20 años esperando a que Yamatei pague lo que hizo, a que Miguel Martínez, que nada tenía que ver, pague por lo que hizo, a que Freddy Orellana, Víctor Cruz, los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, los diputados del Congreso de la República, paguen por lo que han hecho, porque lo que están haciendo, y es que tienen nombre y apellido, y todas las acciones han sido así. Si esto fuera real, los fiscales que dirigen estos operativos no tendrían que llegar cubiertos, no tendrían que llegar con lentes oscuros, no
tendrían que llegar como que fueran ellos los delincuentes, porque así se viste un delincuente cubre su cara, un delincuente se esconde cuando hace este tipo de cosas. Ellos saben que cuando todo esto se destape, ellos van a ser los responsables de haber hecho todo esto. Y como se los decía anteriormente, yo creo que en estos puntos de la altura ya hemos perdido tanto que ni siquiera esta amenaza de llevarnos de llevarnos a prisión, ni siquiera esta amenaza de que van a venir a callarnos a todos, ni siquiera la amenaza de que van a poner 2400 policías van a poder contra la voluntad del pueblo, van a poder contra el deseo del pueblo de cambiar las cosas, porque nosotros ya entendimos, como se los dije, ya entendimos que nuestra condición de vida depende de las acciones que ellos hacen, depende de las decisiones que ellos toman, y queremos una calidad de vida, merecemos una vida mejor, merecemos que un viceministro no se robe 67 millones de quetzales de un hospital, merecemos que un ministro de cultura no venda nuestras reliquias y que no se eche entero a un grupo de bailarines de ballet y que al mismo tiempo busque cómo lucrar con el Ministerio de Cultura, merecemos que un ministro de gobernación no le saque los ojos a los estudiantes cuando están manifestando, necesitamos un ministro de gobernación que asegure que las calles son seguras, necesitamos una ministra de educación que vele por la educación y que no se haya dedicado a destruir en 4 años lo que se estaba tratando de construir. Eso es lo que nosotros merecemos. Merecemos gente capaz, merecemos estos mismos profesionales que están siendo juzgados en este momento. Eso es lo que nosotros merecemos como país. Merecemos que todos tengan esas oportunidades, y eso es lo que nos está molestando. Eso es lo que les está cayendo mal a la gente. Sí, es que yo también creo que estamos acostumbrados a no tener aspiraciones, porque nunca nos habíamos podido dar el lujo de pensar que podíamos soñarlas siquiera, que no nos hemos puesto a pensar que incluso los net centers que están aquí, buenas noches, o sea, deberían tener un futuro mejor en el que puedan aspirar, yo ya lo he dicho antes, a un trabajo mejor, que estar aquí tratando de meter ideas cuando pues ni siquiera tienen la formación suficiente para hacerlo. Ellos, o sea, todos los ciudadanos de este país podríamos aspirar a algo mejor. A mí me encantaría estar discutiendo si ponemos o sea, una biblioteca o una biblioteca y cómo va la selección y que en el estadio también se juega bádminton. También hay una piscina olímpica donde tenemos y cuántas medallas ganamos y celebrar a los atletas, pero ni siquiera la bandera pueden sacar estos patojos. A mí me importa, o sea, lo siento, mi amigo NetCenter, pero no frieguen, o sea, hay cosas que no tenemos como país que son fundamentales. No tenemos orgullo gracias a eso. O sea, no nos podemos enojar con alguien que ponga así como de, no sé, mía, se van a ir a la cárcel. O sea, es una narrativa que no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es preguntarnos por qué ni siquiera tenemos unas carreteras decentes. ¿Por qué no podemos acceder a salud? Los bebés no tienen acceso a salud. Preguntémonos por qué tenemos índices de desarrollo del siglo XIX. ¿Por qué el índice de mortalidad infantil es tan alto en Guatemala en comparación con toda América Latina? Vamos punteando. En todo lo malo, Guatemala va así en el top. O sea, en lo que pasó ahorita, lo que tú decías, Byron, con ¿cómo se llama? La compañía de ballet. O sea, fue exactamente lo mismo que hizo Carlos Castillo Armas en 1954. El que pusieron los gringos después de que Arbenz se tuvo que ir. Cancelar el teatro, el ballet, la sinfónica, la escuela de artes, de pintura. Madre mía, es volver a la época de las cavernas, y es que en 1954 Guatemala estaba todo por hacer todavía, si lo poquito que se hizo país en esos 10 años, y lo poquito que hemos logrado así, más o menos ir rascando en los últimos 70 años. Es que es trágico ser Guatemala, más cuando hay gente que se vende tan barato, mis amigos net centers. Es que en serio, deberían pagarles por lo menos unos 50,000, yo por menos no me movería. Porque esos son fichas, ¿no? Son centavos comparados con el daño que intentan hacer. El daño que es porque son cosas sumadas, ¿no? Son estos personajes tratando de debilitar el asunto, la narrativa, ¿no? También tenemos personas haciendo su parte en el ámbito legal, desde el ámbito, o sea, tenemos todas estas personas tratando de seguir debilitando lo que ya está a punto de quebrarse, y no lo podemos permitir. No nos vamos a poder empezar a pelear por el asunto o sea, seguir con esta dinámica de semilla.
hasta el señor que le cae más mal, Bernardo, o que no les gusta Cari, no el partido, o esto o aquello, sabe perfectamente que ganaron legal y justamente. Aquí no hay nada que discutir en eso y creo que todos podemos seguir avanzando, o sea, darle la vuelta a la página y partir a partir de eso, ¿no? Creo que todos estamos de acuerdo, entendemos muchos que no están de acuerdo, perfecto. Hay personas que sí se emocionaron con Bernardo, perfecto. Es válido porque es una democracia, las democracias son de la mitad más uno. Y entender cómo funciona una democracia te permite entender que no siempre vas a estar de acuerdo con las decisiones que se toman, pero la idea de la democracia es que se va a privilegiar a aquellos que lo necesitan más. Entonces, yo creo que en eso podemos estar de acuerdo y no permitir que nos desestabilicen, porque no están discriminando. O sea, están agarrando a golpes a personas, a señoras de los 48 cantones. Ahí se ve muchísimo su racismo. O sea, las mujeres mayas sí las apalean, ¿no? Y no estoy pidiendo que apaleen a los demás, yo estoy pidiendo que no apaleen a nadie. A nadie, a nadie, a nadie. Eso me parece perfecto, ¿eh? O sea, ya tuvimos suficiente violencia. Y es que para que vean la suficiente violencia que hemos tenido, yo sé que muchas personas no se identifican con la guerra que hubo en Guatemala, pero para que ustedes sepan, Guatemala en el momento, para 1970, Guatemala más o menos tenía 5 millones de habitantes. Digamos que para los 80 tenía 7 aproximadamente. O sea, 200,000 personas fueron desvividas en ese momento. Es una proporción enorme. Y en Latinoamérica somos el grupo que lleva la batuta en el genocidio. El conflicto en Argentina, en Chile será más conocido por otras razones que podemos discutir otro día. Pero Guatemala es el que más desvividos tiene, más crisis, tiene más arrastra esta idea del genocidio. Sabemos perfectamente lo que es la violencia. Aquí hay dos comentarios bien exactos que yo quería hacer porque los pusieron acá. Uno es que preguntaron si habían pruebas de que Semilla había ganado legalmente. Yo creo que la certificación del Tribunal Supremo Electoral es suficiente. Que el Tribunal Supremo Electoral haya cerrado el proceso electoral creo que es suficiente. Y el siguiente dice 1,000,000 de más de 14 millones de que no votaron. Yo creo que eso no es responsabilidad del partido. Yo creo que eso es responsabilidad del Tribunal Supremo Electoral de haber concientizado el voto. Veces, sí, o sea, no considero que eso sea culpa de un movimiento, de un partido político. Eso sería, ahí sí creo que se convertiría en una legalidad si dependiera de un partido político que 14 millones de guatemaltecos votaran. Y ahí es donde quería llegar, o sea, lo burdo de la razón, lo burdo de los argumentos de decir así como no, pero es que tal vez Semilla lo que buscaba era meter la Agenda 2030. Brother, ni siquiera tenemos que comer. Tenemos un transporte de 5 pesos al día que nos lleva 4 horas en el tráfico de ahí y de regreso. Tenemos un estado de salud que ni siquiera puede garantizarle a un niño que si tiene una fiebre y una diarrea va a sobrevivir. Y de verdad la gente cree que realmente el plan de todo esto es meter la Agenda 2030 que busca que los tentáculos... Ya es absurdo, ya es burdo. Ya alejémonos de ese tipo de discurso. Yo le diría a ustedes, ignoremos en este caso, ignoremos este caso, ese tipo de argumentos, porque estamos hablando de algo mucho más grande. Estamos hablando de otra cuestión acá. Dice aquí, siempre incómodo te bloqueas si no estás de acuerdo. Viva la libre expresión de la izquierda. Yo creo que la única forma en la que yo he bloqueado personas es si me han ofendido. Entonces, tu libre expresión de la izquierda... Seguramente te insultó. Si viene de malas palabras, yo creo que nadie tiene por qué aguantarlo. Pero sí, o sea, como les estamos diciendo, yo creo que nuevamente, yo creo que finalizar, porque ya nos pasamos 20 minutos del programa, porque estaba muy buena la discusión, es eso, el poder rescatar que el poder de la población sigue existiendo, el poder de la organización se mantiene vivo, y que son 2 meses en los que va a tocar bastante fuerte la resistencia, son 2 meses que va a tener que nacer de nosotros el hecho de ir a manifestar y no esperar una convocatoria. Viene de nosotros el acercarnos a Gerona, el acercarnos a varios puntos de movilización. Para poder seguir acuerpándolo. Hay bastantes movilizaciones que en este momento se están anunciando. La mejor vía para informarse son este tipo de medios, como yo le he dicho a usted. Somos La Chamba, somos 4 creadores de contenido que nos dedicamos desde hace mucho tiempo a esto y nos unimos para traerle a usted un bonito programa de lunes a jueves de 8:30 a 10 de la noche. Si usted todavía no nos sigue, ahí arriba donde están nos puede seguir para no perderse el programa. Estamos haciendo contenido en ese canal. Aparte de eso, también hacemos canal en nuestros propios canales personales. Pero es eso, o sea, yo creo que lo rescatable de todo esto es realmente eso, es poder proteger esto y como tú lo decías anteriormente, el aceptar que si no se pudo el resultado que tenían
tienen 4 años para volver a construir todo eso, tienen 4 años para venir con una nueva propuesta, y como le decíamos anteriormente, esta nueva propuesta viene con el mismo persona, con las mismas bases, y es eso, o sea, es bastante simple el decir que no esperaban que se les colara, se les coló, y ahora no saben qué hacer, y por eso se han encargado de hacer todo esto, y la población no lo va a permitir, es la población que eligió, es la población que ya está listo, y también se ha dado cuenta que esta misma situación, pues los está afectando actualmente, y sí, y aparte de eso le agregamos la corrupción que este mismo sistema, porque eso es lo que tratan de hacer, están tratando de opacar la corrupción que existió en estos 4 años, tratando de decir que va a haber corrupción dentro de 4 años más, o de que este proceso fue de esa forma. Miren, ya fue comprobado en varias ocasiones que realmente eso es absurdo el decir por medio de redes sociales, es absurdo poner capturas de pantalla de un TikTok, porque son herramientas, le aseguro a usted que en ningún país pasa eso, en ningún país pasa ese tipo de persecución tan burda y tan absurda. ¿Por qué? Porque son medidas desesperadas, son medidas hechas con el miedo, son medidas hechas desde el desconocimiento, y es eso, o sea, están respaldadas por este tipo de personas que realmente sin conciencia política creen que va a haber un monstruo con una bandera roja, un pulpo ahí de varios tentáculos, y que cada tentáculo va a decir comunismo y va a venir a Guatemala. Como se ha dicho anteriormente, brother, hay problemas bien grandes en Guatemala, y esos son los problemas que ellos no buscaban que solucionara, porque en el momento en el que se den cuenta quién creó ese problema, en el momento en el que se den cuenta que faltan 67 millones en un hospital, en el momento en el que se den cuenta que faltan 60 millones de quetzales de las vacunas de COVID, en el momento en el que se den cuenta que por 3 años un seguro escolar no funcionó, en el momento en el que se den cuenta que se traficaron las reliquias que nosotros teníamos de las descendencias mayas, van a haber responsables, y esos responsables van a tener que pagar, y son los responsables que ahorita están en el poder, son los responsables que desde su poder, desde su enriquecimiento ilícito, siguen tratando de financiar este tipo de acciones, lideradas por la Fundación contra el Terrorismo, lideradas por personajes de Guatemala Inmortal como Giovanni Frati, lideradas y aprobadas por jueces como Víctor Cruz, como Freddy Orellana. Entonces es eso, o sea, ya es bastante simple, ya están bien identificados la población, creo yo, o confío en que vaya a permanecer de aquí hasta el 14, y es eso que les digo. Yo les diría a ustedes el consejo que siempre les doy: no vale la pena tirarse con el net center, no vale la pena tirarse con el net center, porque el net center es mandado por alguien, y creo que ese es el alguien al que uno tiene que cuestionar, creo que ese es el alguien al que uno tiene que criticar. Si a esa persona le están pagando es porque ese alguien está realmente empedernido en que su mensaje sea escuchado, y no tiene otra forma de hacerlo que mandar gente como esta y pagar. O sea, imagínense pagar para dar una opinión, porque son tan temerosos de que ellos mismos no pueden darla, que tienen que pagarle a la gente para que ellos traten de defender lo que ellos mismos no pueden defender, porque ellos saben que lo que hicieron estuvo mal. Así es, no es defendible, no hay forma de defenderlo. Y lo que tenemos que ver es preguntarnos es por qué. No es leer al Net Center, leer sus ideas, está bien, sí, pero ver por qué está allí. La simple presencia ya es un acto, ya dice cosas, ¿no? Y a mí me parece necesario que tomemos que pensemos en lo que estar aquí ya es estar trabajando en evitar que las cosas sean como ellos quieren, ¿no? Ahí vamos. Ahí vamos, pues sí, yo creo que sí, este programa pues duró un poquito más, como usted sabe, estamos de 8:30 a 10 de la noche, pero creía necesario yo. Media hora más casi. O sea, de verdad, si le vamos a dar de comer al Net Center, hay que darle mínimo una buena cena. Entonces, por eso nos encargamos hoy, aguantamos hasta donde pudimos, pero ese es el mensaje que teníamos con usted, recuérdese. Y nos apoyamos todos. Cabal, imagínese usted, estamos en contra, pero hasta por usted estamos pensando, creo yo. Como se los digo, este fue nuestro programa 54, mañana no tenemos programa, pero recuérdense que van a haber horas extras, el fin de semana tenemos un muy buen contenido. En este momento tenemos una serie que hizo Galindo Barrera, que es otro creador de contenido, donde habla de cada uno de los magistrados de la Corte de Constitucionalidad, para que usted lo vaya a ver, le va a dar like, lo vaya a compartir. Tenemos otros clips, y como se lo digo anteriormente, un saludote a todas las personas que están acá, gracias por sus tap, gracias por sus compartidas, gracias por las donaciones, y por favor, si usted todavía no nos sigue, ahí arriba mire, un segundo le toma lo que nosotros por varios meses hemos estado trabajando para traerle a usted toda la información. Siga también a Ana Historiadora en su canal personal, sígame a mí en mi canal personal, siga La Chamba GT en todas sus redes sociales. Si usted se ha perdido alguno de los programas, pues vaya a buscarlo a Spotify y a YouTube, donde tenemos todos los programas grabados que los puede encontrar en La Chamba GT. Tenemos también en Instagram, estamos también en Facebook, estamos invadiendo todos los lugares, y como dijimos una vez, vamos a llegar hasta Islandia con todo este contenido. Obviamente, gracias con su apoyo lo vamos a lograr. Entonces, de verdad, gracias por haber estado acá. Sigamos resistiendo, sigamos manteniendo la lucha. Hey, la USAC no tiene rector.
no es rector, no es rector, Mazariegos no es rector, creo que lo tenemos que recordar todos los días. Y ahora, pues nada más nos dan una lucha más, el rescatar a la Universidad San Carlos de Guatemala mientras se rescata la voluntad popular, mientras se respeta la Constitución, ahí tenemos que estar. Entonces, pues nada, Ana, para mí nuevamente fue un gusto haber compartido con estas personas, fue un gusto haber compartido contigo. Nuevamente, si usted todavía no nos sigue, ahí arriba, mire, ahí arriba va a darle like, ahí arriba va a darle follow, ya, ahí estamos. Bienvenidos al Club de los Chambeadores. Vaya a conocernos en el perfil de la chamba y vaya a conocernos a nosotros en nuestro propio perfil. Ana, un gustazo haber compartido el episodio 54. Igualmente. ¿Algún consejo que te gustaría darle a las personas antes de despedirnos? Sean pacientes y resistentes y persistentes. Les mando un abrazo, pórtense bien, que Ana sirve. Sí. Están preguntando acá, dicen que invitemos siempre a Ana. Ana está aquí todos los martes y jueves. Somos una dupla que no se divide. Martes y jueves estamos acá de 8:30 a 10. Lunes y miércoles no está cabal, no te habían visto. Se quemó quemó de que es primera vez que está en la chamba, pero bienvenidos a esta su chamba, que es nuestra chamba al final. Pero sí, bienvenidos martes y jueves, Ana Historiadora y su servidor siempre incómodo. Lunes y miércoles, Galindo Barrera junto con Quetzalí. Entonces, nada, sigamos adelante y hasta mañana. Mañana va a ser otro día, mañana toca resistir. Y si usted va a la plaza, si va a Gerona, si va a manifestar frente al Congreso, chance y nos topamos, ¿verdad? Porque ahí vamos a estar también nosotros manifestando. Así es. Pasen todos feliz noche. Feliz noche. Un abrazo. Bye.